Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Vamos con esta segunda parte dedicada a Drácula en el cine. En la primera parte os hablamos de Bram Stoker, del mito del vampiro, os hablamos de Nosferatu y os empezamos a hablar también de Drácula, de Bela Lugosi. Lo dejamos justo a la mitad porque ahora os vamos a contar cuál es esa versión por la que le preguntaba yo a Santi. De hecho, vamos a pillarlo desde ahí. Vais a escuchar mi última frase y a partir de ahí todo nuevo, todo material que todavía no habéis escuchado. Importante, si vais a escuchar esta parte, mejor que escuchéis primero la otra, simplemente por llevar un orden y para entender muchos de los conceptos que vamos a señalar, porque estamos todo el rato refiriéndonos, ya que este programa se grabó todo seguido, que es lo que nos suele pasar a Santi y a mí, que nos ponemos a hablar y se nos van las horas. Bueno, pues simplemente por eso conviene que escuchéis el primer programa que le dedicamos a Drácula en el cine. Y dicho esto, bienvenidos a mi castillo. ¿Pero empieza ya esto o qué? Vale, empezamos. Una historia de una persona, de un húngaro, que decidió dedicarse y viajar y jugárselo todo en Estados Unidos y que podemos decir que tocó con los dedos el cielo, el éxito. Y el sueño americano. Sí, y que de repente pues se vio sumergido en su propio personaje. Se vio devorado por su propio personaje. Y bueno. Como tantos otros. En esta película no aparecen colmillos ni aparecen mordeduras. ¿Pero en qué versión, Santi? Verás. Es que estas cosas, ¿ves? Hablamos de diferentes versiones porque había mucho miedo con la llegada del sonoro, ¿vale? De repente habían perdido algo muy importante. El cine mudo era fácil de exportar, ¿vale? Sí. Se podía llevar a cualquier país del mundo porque solo tenías que cambiar los intertítulos. Eso era muy sencillo, se cambiaban los cartelitos, se ponían en el idioma del país que fuese y fin. ¿Qué ocurría? La llegada del sonoro dificultaba esto. De repente tus películas hablaban en un idioma concreto y las tenías que mandar al extranjero o entendían ese idioma o tu película no se vendía. Claro. ¿Qué pasó? Los estudios, con sus gónadas superlativas, empezaron a rodar, es que es así, empezaron a rodar películas en diferentes idiomas, la misma, sí, con otros actores, pero prácticamente la misma película, eso, en diferentes idiomas. Normalmente, uno de los idiomas, el idioma favorito para exportar a países latinos, era el español. El español, sobre todo. Efectivamente, sí, existe una versión española, prácticamente es la misma película, solo que dirigida en este caso por Josh Melford. Que no tenía ni idea de español. Claro. Y estaba dirigiendo una película con españoles, bueno, había españoles, había mexicanos, había una caterva ahí montada de diferentes acentos. Drácula es español. Carlos Villarías era de Córdoba. ¡Hola, soy el conde Drácula! Es que es en ese plan. La sangre es la vida, señor Rencio. Y claro, Lupita Tovar sí que era mexicana, que es la que hace de... Sí, es verdad. Lo diré, de Mina. Y lo curioso de esta película era que se rodaba, el equipo de día rodaba la película de Todd Browning y el equipo de noche rodaba la versión en español. Es delirante. De hecho, hay críticos que dicen que es mejor, por lo menos en el aspecto visual. ¿Por qué? Esto también tiene explicación, porque de Josh Melford llegaba y se encontraba el material grabado. Se encontraba la escenografía completamente hecha, las marcas de actores estaban puestas en el suelo. O sea, quiero decir, tenía un trabajo mucho más sencillo que el de Todd Browning, que tenía que empezar a tomar decisiones respecto a eso. Tenía un poco el trabajo hecho y se veía además, podía ver los negativos, es decir, vamos a ver qué han rodado estos chicos. Entonces, en ese sentido, parece que es una película un poco más controlada que la original, ¿no? Pero el problema de esta película es que hay que ver las actuaciones, que son increíbles. Es que llega un momento en el que te ríes, las cosas como son. También es cierto que han pasado muchos años, es todo muy histriónico, sí, que repetimos que son actores y actrices que venían del cine mudo y son muy exagerados y están defendiendo un texto teatral
poniendo caras de cine mudo todo el rato, y es todo eso, como muy sobreactuado. Es una película muy simpática de ver, las cosas como son. A mí es muy entrañable, y ya digo que hay momentos muy bien rodados, ¿eh? Y se nota mucho que lo que tú decías, lo de que sabemos lo que han hecho por la mañana eso es. Y nosotros podemos mejorarlo. Claro, y no te hacen falta 200 tomas para llegar a donde ha llegado Browning, porque dices, claro, qué bien queda la cámara aquí. Pues efectivamente, y prácticamente es la misma película. De hecho, la entrada del conde, la icónica entrada del conde en su castillo es fabulosa, solo que el Drácula de esta película hace que Bela Lugosi parezca el colmo de la contención. Sí, Carlos Villarías está no sobreactuado, el siguiente nivel. Es muy entrañable, de hecho parece cómico, pero tú dices, no me puedo tomar esto en serio. O sea, no solo ya por el tema de los acentos, que insisto, hay catalanes, hay argentinos, mexicanos, el propio Carlos Villarías, aunque no tiene mucho acento, es cordobés, pero habla todo el rato así. Teje la tela para coger la mosca incauta. Sí. Pero el hecho también de que la película dure más y que no fuera tan recortada como fue la versión de Estados Unidos hace que tenga más coherencia y que la gente, por ejemplo, yo cuando la he visto me entere de cosas que digo, vale, o sea que era por esto. Lo que comentaba antes de Renfield, de repente, pues dices, o sea que es por esto, claro, o sea, tienen más continuidad. Estamos hablando de que fácilmente, aunque hay una versión por ahí de 84 minutos, si la memoria no me falla, de Drácula de Todd Browning, la original era de 75 minutos y esta dura 104. Que estamos hablando de 29 minutos más. Sí, es bastante más larga. Y se nota un montón. Esta película, como digo, también es fácil de encontrar. Hace poco, hace unos años, no hace mucho, se sacó un cofre con las grandes películas de la Universal en Blu-ray, ¿vale? Sí. Como contenido del Drácula, de Todd Browning, viene esta película de extra. O sea, puedes ver las dos de seguido. Es una experiencia que os recomiendo. Yo lo he hecho. Casi me quedo por el camino, pero me he visto las dos películas de seguido. ¿Vale? Para ver precisamente esas diferencias, ¿no? Tener fresca la una y la otra. Y es súper curiosa. A mí es una película que he de reconocer que me resulta muy entrañable, ¿vale? Es que es entrañable, es que no sabes, no puedes tomártela en serio porque dices, es que están todos tan sobreactuados que te caen bien. O sea, que dices, qué majos son, míralos, cómo están ahí, te dan ganas de abrazar a todos, ¿sabes? Igual que al Jonathan Harker de la de Browning, le quieres matar a este, pues, está un poco más igual, porque como ves que parece una obra del cole, pues los quieres más. Póngase esto, póngaselo por lo que más quiera, le servirá de protección. Pero ya digo que técnicamente Melford se ahorró muchos problemas y es, como dices tú, está muy bien, narrativamente es mucho más... Jolín, es que es jorobado decir que es mejor que la de Browning. No tiene por qué. No es eso, no es mejor, pero sí que a lo mejor tiene un poco más de sentido por el poco maltrato que ha sufrido posteriormente. Vaya, es que no es lo mismo El Mito, que es la película de Todd Browning, que una película que pues conocemos 4, ¿vale? Los que les interese mucho la historia de la Universal y demás. ¿Usted lo bebe? Yo nunca bebo vino. Que esta película, antes mencionábamos ese tipo de films que de repente se encuentran en un cajón olvidado de no sé dónde, tenemos esta versión gracias a una copia que se encontró en Cuba en los años 70, porque estaba perdida también. O sea, la gente decía, había mucha leyenda sobre, no, la versión de española de Drácula, la que se hacía por la noche, es mejor que la de Todd Browning, etcétera, pero nadie podía demostrarlo hasta que apareció una copia de los años 70 en Cuba. Hombre, lo decían las actrices, de hecho, es curioso también, porque en ese mismo DVD que os comento, la introducción la hace... Lupita Tovar. Sí, desde su vejez, su simpática vejez, hablando de las anécdotas de rodaje, ¿no? Y claro, y además ella decía que una de las cosas que pasó en esta versión es que era mucho más contenida la versión de Browning, en el sentido erótico de la palabra. Más sensual, es verdad. La ropa estaba cambiada y le ponían menos ropa para que fuera más sensual. Eso es, ellas iban más despechugadas, por decirlo de alguna manera. Se veía más carne, las cosas como son. Entonces, claro, ella defendía que la voluptuosidad de las actrices latinas habían dado mucho más sentido al erotismo del personaje, ¿no? Lo que pasa es que luego llega Drácula y es como es, pero en ese sentido sí que es verdad que se trabajó mucho ese aspecto de voluptuosidad latina, por decirlo de alguna manera, que es muy diferente a esa contención que tenían las actrices en la película de Browning. Los muros de mi castillo están cuarteados, abundan en él las sombras, pero suba, está usted en su casa. Después de esta película, del Drácula de Todd Browning o de Melford, que nos vale cualquiera de las dos, se hizo una secuela que se llamaba La hija de Drácula, del 36. Como veis, habían pasado 5 años.
Es la primera aparición de una mujer como vampira en la historia del cine. Esta sería esa película. No es una película que sea tampoco muy reseñable, más allá de históricamente, pero bueno, es importante solo por eso. Y, oh, sorpresa, va sobre la hija de Drácula. Por eso se llama así. De hecho, no aparece Bela Lugosi haciendo de Drácula, pero sí aparece Edward Van Sloan haciendo de Van Helsing, efectivamente. Sí. De hecho, Lugosi llegó a rodar algunas escenas, pero se eliminaron del montaje final. O sea, desapareció. Qué triste, tío. Ni siquiera, pero es que es curioso que siendo una estrella no lo utilizasen de reclamos, ni siquiera decir, bueno, Lugosi yo qué sé, ha rodado 3 escenas. Pero no, directamente le cortaron toda su actuación, así que... Tiene que haber una historia detrás ahí extraña. A saber. No sé. A saber. Después el que cogería el papel de Drácula sería Lon Chaney Jr., que era hijo de Lon Chaney, el que decíamos que se había muerto, la tristeza de Todd Browning, etcétera, etcétera, el hombre de las 1000 caras, que además de hacer de Drácula hizo de Hombre Lobo, Frankenstein, la momia, todo lo que había por ahí. El Hombre Lobo es súper curioso porque él es el hijo de otro y parece él mayor que su padre. Tienes que ver esa película. Es una película fabulosa, ¿eh? También sale Lugosi haciendo como de brujo gitano. Y es una película maravillosa. El Hombre Lobo es una de mis favoritas de la Universal. Pero sí siempre me hizo gracia que... hola, papá, pero chaval, que te ha tratado fatal la vida. Hizo del conde Alucard. ¿Eh? Me encanta esto. ¿Cómo? Es que me encanta. ¿Cómo? ¿Cómo dice? El conde Alucard. Me imagino al guionista diciendo, ostras, lo que se me ha ocurrido, chaval. Alucard. Bueno, sí. Y la historia ya vamos a ver que empieza a volverse todo un poco loco. De hecho hay una película que se llama El retorno del vampiro, también de 1944. El hijo de Drácula, que era esta de Lon Chaney, es de 1944. Y esta, El retorno del vampiro, también es del 44, que no es de la Universal. No sale Drácula, pero encontramos a Bela Lugosi haciendo de un vampiro llamado Armand Tesla, que habla igual que Drácula, de la película de Todd Browning, exactamente igual. Y aunque esta era de Metro Goldwyn Mayer, pues la idea era que fuera una especie de secuela de la del 31, pero Universal dijo, ¿cómo? ¿Que queréis hacer una secuela siendo vosotros la competencia? ¿Estáis locos? Así que tuvieron que cambiar nombres y cambiar y decir... No se puede llamar Drácula, se tiene que llamar Armand Tesla. Muy bien. Hay otra película, por ejemplo, que se llama La casa de Frankenstein. La verdad es que no sé cómo se tradujo aquí en España, también del 44. De hecho, creo que es La Zingara y los monstruos, pero no estoy seguro. Y esto ya es la locura. Quiero decir, vamos a ver que... Pasará también con la siguiente película importante de la que vamos a hablar. Cuando una película de este tipo tenía éxito, empezaban a aparecer cosas que dices, pero ¿por qué hacéis esto? Por el dinero. Gracias. House of Frankenstein, La Zingara y los monstruos, que es también del 44, ya dice, venga, vamos a meter aquí al Hombre Lobo, a Frankenstein, a Drácula, a todo el mundo. Y ya no es Lon Chaney, sino que es John Carradine, el que hace de Drácula, que John Carradine es el padre de David Carradine. De los Carradine, vale. Claro. De varios Carradine. Después haría otra película que es House of Drácula, en el 45. Estamos viendo que es la época de la Segunda Guerra Mundial, es una época complicada y tampoco es muy reseñable. Carradine, dentro de lo que cabe, formaría parte de ese tipo de películas extrañas de esta época, como puede ser, ya os digo, House of Frankenstein, la de La Zingara y los monstruos. Hay otra película más de esta época, ya por cerrar un poco el universo universal, en el que la gente se volvió muy loca. Hay una película de Abbott y Costello, Meet Frankenstein. Sí, Abbott y Costello conocen a Drácula. Conocen a Frankenstein, ¿no? Que es del 48, que es una película recomendable. Es una película muy tonta de Abbott y Costello, humor de la época, pero que es una película en la que aparece esta vez Lon Chaney haciendo de Hombre Lobo. Los homenajes son geniales de esa película. Bela Lugosi haciendo de Drácula, el Drácula que le dio la fama. Y te das cuenta de que hay cariño detrás. Y eso se agradece en esta película. Es una comedia disparatada. Pero al contrario que puede pasar, por ejemplo, en la de La Zingara, incluso en El retorno del vampiro, incluso en El hijo de Drácula, el conde Alucard, te das cuenta de que esta película, me imagino que por ser un producto creado alrededor de las figuras de Abbott y Costello, que eran humoristas, eran comediantes, pues como que tratan a los personajes con un poco más de amor. De hecho, serían más películas conociendo al Hombre Invisible, al Dr. Jekyll, incluso a la momia. Es decir, vieron que había filón y dijeron, venga, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y llegamos a 1958 y el relevo de la Universal lo coge la Hammer. Hay un cambio rotundo de espíritu, pero vaya, los monstruos vuelven a casa. Hammer es una productora inglesa y se encargó de recuperar un poco ese espíritu, aunque evidentemente con todo el colorido de los 60. Sí. La Universal era un poco el rollo gótico, todavía estamos mirando a las catacumbas, aunque ya en su final ya veíamos ciertos cambios de referencias visuales. En la Hammer todo cambia, es todo mucho más pop, ¿vale?
Pero siguen siendo películas muy interesantes, las cosas como son. Este Drácula crea un nuevo icono. Tenemos a Christopher Lee. Christopher Lee es un actor que su primer papel había sido precisamente haciendo de Frankenstein. Fue la primera adaptación en la que se vio implicado con esta recuperación de monstruos clásicos por parte de la productora Hammer. Y bueno, pues una cosa lleva a lo otro, ese porte también muy aristocrático y a la par mefistotélico que tiene Christopher Lee, le llevó a encarnar al conde Drácula en esta nueva versión, que también sufre bastantes cambios respecto a la original. Ay, Dios. Sí, ya. Ay. O sea, no tiene nada que ver con Drácula, vaya. O sea, le llaman Drácula y tira para adelante. Pero es un vampiro quizá incluso más monstruoso que el que vimos en Lugosi. Lugosi tenía esa maldad, ¿no? Pero podía pasar por humano, pero el de Christopher Lee es un ser absolutamente, ya no solo malvado, sino monstruoso. Sí. Esa mirada inyectada en sangre, ¿no? Y que, bueno, pues que prácticamente ni habla el personaje de Christopher Lee. Entonces, tiene 13 frases. Eso es. O sea, es que es un personaje que pasa por ahí. Y sale 7 u 8 minutos en la película. Bueno, no sale más. Con el tiempo la cosa se convertiría en ridícula. Este Drácula da pie a una saga, vamos a decir, interminable. Ay, Dios. ¿Vale? De películas a cada cual peor que la anterior. Ahí jamás se columpió mogollón. Esta primera película la verdad es que está bien y aunque ha envejecido un poco mal, casi toda la producción de la Hammer es muy hija de su época, hay que reconocerlo. Y a veces, en lo personal me resulta excesivamente colorida. A mí en lo personal, como digo, evidentemente son películas muy notables, son iconos y se respeta, eso es así. Pero sí que es cierto que, como digo, dio pie a una saga interminable de películas en las que Christopher Lee era un reclamo, apenas aparecía. Llegó un momento en que era ridículo. Es que vamos a incrustar la escena con Christopher Lee para que sirva de reclamo a la película. Es que Drácula ha vuelto los cojones. O sea, me habéis metido aquí a este hombre para que yo vaya al cine o lo que sea. Sí. Y además Lee se vio muy encasillado. Llegó a rodar incluso un año, llegó a rodar 3 películas con 3 productoras distintas interpretando a Drácula. ¿Vale? Luego hablaremos de una de esas películas que hizo ese año nefasto y estaba súper encasillado dentro del personaje. Por suerte, para él y para todos, con el tiempo se recuperó e inició una carrera mucho más rica, ¿no? Sobre todo su vejez ha sido espectacular, ¿no? Apareciendo en sagas como El Señor de los Anillos o Star Wars. Star Wars igual. Le llamaré Conde Dooku. Oh, he hecho un homenaje. Vale, en fin. Por cierto, en Star Wars también aparece nuestro segundo protagonista de esta película, que es Peter Cushing, que también aparece en Star Wars, curiosamente. Mucho antes. El gobernador Moff Tarkin. Moff Tarkin empezó como cazador de vampiros, vaya. Hace de Van Helsing, del enemigo eterno, ¿no? Sí. Y como digo, es una película muy interesante. La verdad es que la primera, a pesar de todos esos cambios que no tienen nada que ver con el Drácula original, por supuesto, además, en esta época empezaron a jugar con el elemento erótico de manera mucho más visible. Aquí sí que las chicas van muy ligeras de ropa. Eso te iba a decir, sí. No llega a la sexploitation, pero bueno, se enseña mucha más chicha. Es mucho menos sutil que el erotismo que vimos en los años 30, ¿no? Que es mucho más comedido contenido y a mí personalmente me gusta bastante más. A mí es que yo de la Hammer, evidentemente todos tenemos cariño a Hammer, pero tampoco soy un gran fan. Y eso, lo peor de todo fue la sucesión de películas, no sé si fueron 6 o 7, es que me pierdo, realmente de Hammer, más luego todos los subproductos relacionados en otras productoras que no sé, acaban por cansar muchísimo al personaje. Si quieres voy con los números porque son tela. Venga, va, dime. Christopher Lee es el actor que más veces ha hecho de Conde Drácula. Ajá. 9 veces. 9, nada más que 9. 9 películas, pues efectivamente. Pensaba que eran más, fíjate. Aparte de las de la Hammer. Sí, hay más. Luego vamos a ver alguna que... Dios. Hay más actores también que han hecho, obviamente, de Drácula, ya hemos comentado de algunos. Está por ahí Klaus Kinski, está Frank Langella, del que hablaremos después, David Carradine, Gerald Butler, Leslie Nielsen, sin ir más lejos, Chiquito de la Calzada, o Gary Oldman, pero bueno, luego hablaremos de muchos de ellos. Algunos de ellos. Sí, y Peter Cushing hizo 4 veces de... ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía que tantas. En la Hammer haría 8 secuelas de Drácula y en 6 de ellas aparecería Christopher Lee. Eso o sea que las que te falten, las otras 3 las haría en otro... Eso es, las harían otras productoras y ya digo, a veces en años coincidentes. Es decir, tú imagínate, hola, te llamamos para hacer de Drácula desde la Hammer. Que te llama y dice, oye, vamos a hacer otro Drácula, ¿te apuntas? Hombre, venga, va. Y te llama tu director, o sea, tu agente, y te dice, oye, que te han llamado para hacer de Drácula. No, ya he hablado con ellos. No, para otra peli. O sea, muy bien, viva la Pepa. Pobrecito, madre mía. Como tú bien decías, hay algunos cambios con respecto a las historias anteriores. De hecho,
es como una mezcla de todo, es un batiburrillo. Supuestamente el guionista... Bueno, es una película dirigida por Terence Fisher, que no lo hemos dicho, del 58, es una película británica. Uno de los clásicos de la Hammer. Y el guionista es Jimmy Sangster, que claro, le preguntan, oye, ¿por qué? Y él dijo... Pues básicamente por temas de pasta, teníamos poco presupuesto, claro. e hicimos lo que podemos. Entonces, hay cambios que se nota que están hechos para ahorrar. Es decir, la película tiene lugar en Alemania y no viaja nadie, solo viajan en coche. O sea, no hay más. Hay personajes mezclados. Jonathan Harker es idiota. Por eso, bueno, eso no puede faltar. Aquí realmente lo es. O sea, yo creo que aquí... Sí, claro, sí. Si hubiese existido algo parecido a la Seguridad Social en ese momento, lo hubiesen dado paguita. O sea... Pero bueno, al final tiene su recompensa Jonathan Harker también. Sí, o sea, que eso es la parte positiva. Drácula solo tiene una novia. Eso de tener 3 novias era demasiado. Muy caro. Vamos a poner solo a una. Que es lo que tú dices, porque se juega mucho con el erotismo, con la novia de Drácula. No se transforma en nada. Está todo el rato igual, no pasa de viejo a joven, ni nada, ni un cambio así particular. Hay un lío con Mina y con Lucy, porque una es la hermana de Jonathan, pero Lucy es la hermana, pero Mina es la novia de... O sea, es un lío muy, muy complicado. De hecho, claro, ahí Jonathan ya duda. A ver, ¿a cuál de estas me tengo que...? No, ya, claro, dice, ¡que espérate! ¡Me lío! Y me gusta mucho porque en la película viven todos cerca. Es maravilloso. Vecinos y residentes en Alemania. Qué gracioso. Además que Jonathan Harker es contratado para algo así como catalogar la colección de libros que tiene el Conde Drácula. Esto lo estoy contando en serio. Y te das cuenta de que la librería son libros falsos. ¿Qué dices tú? A mí eso me dolió. Digo, vamos a ver, o sea, estás contratando a un librero y la librería es falsa. Bueno, pero ¿no te das molaría cuenta? que cogiese y empezase a catalogarlos. A ver, libro falso número 1. El libro falso, sacándolos en bloque, como son los libros Y falsos los son en pone en bloque. orden, tío. O sea, sería genial. Yo compraría esa peli. Yo tengo anotaciones de esta película, como por ejemplo el entrecejo de Christopher Lee, que yo soy muy de entrecejo, es una cosa que me gusta, y oye, tiene su entrecejo, y dice, tengo entrecejo, soy Drácula, me pongo lentillas rojas Ostras, en los ojos, que me matan por dentro porque le destrozaban. Claro, tú ves que no son... Le claro, hacían polvo, tío. Es que es eso, dices, las lentillas de hoy en día de colores y demás, pues oye, la tecnología ha avanzado. Pero en aquella época, cuando se quitaban las lentillas, los tenía que tener los ojos del mismo color. O sea, no le hacía falta. Cuentan la anécdota de tener las lentillas puestas, ir a por un personaje femenino y pasarse de largo porque no lo veía. O sea, el tío lo pasaba mal. El tío decía, pero es que me duele ponerme esto, es muy incómodo y no veo tampoco. Es que ¿sabes? la cara de maldad me Es salía por eso, solo. porque O sea, está... quitadme las lentillas de una vez, por favor. O sea, no tengo párpados ya. Madre mía, pobre hombre. Aquí es lo que os decía antes de la versión. Había una versión japonesa en la que la muerte de Drácula, porque sí, sorpresa, Drácula muere. ¡Spoiler! Eso sucede. Y la muerte no estaba entera en la versión que llegó a los cines. O al menos no estaba... No tanto igual la que llegó a los cines, sino la que nos llegó a nosotros, nos llegó a la sociedad actual, no estaba completa hasta que en el año 2000, estamos hablando... Bueno, el año 2012, una cosa así, encontraron una versión japonesa en la que aparecía la muerte de Drácula como tal cual se rodó, que es más larga y más dolorosa de la que se muestra en la película, que ya de por sí dices... Le echaban vinagre en el ojo. Toma lentilla, cabrón. Ya. Hay algunas curiosidades, como por ejemplo la capa que lleva Christopher Lee en esta película se descubrió en 2007 en una tienda de disfraces de Londres. De hecho le dijeron a Christopher Lee, ¿era la tuya la que usaste? Y Christopher Lee dijo, sí, era esa. Certificado. No sé si la compraría Nicolas Cage, porque Nicolas Cage es muy loco de estas cosas y seguramente lo acabaría comprando Nicolas Cage. Y vamos a decir una cosa de la banda sonora de James Bernard, porque hay un momento donde el tío dice que compuso la canción, compuso el tema de Drácula, basándose en las 3 sílabas de Drácula. Hay cosas muy locas, quiero decir, hablábamos de ese Drácula versus Billy el Niño, que dices, me parece todo perfecto, pero de aquí salieron las novias de Drácula, Drácula era el príncipe de las tinieblas, yo qué sé... Es que hay muchas de ellas que las conozco en inglés y esto sé que suena muy pedante, pero... Momento pedante. Drácula de 1972, por ejemplo, la leyenda de los 7 vampiros dorados, Qué grande es esa película. que creo que fue, no sé si fue la última o de las últimas que hizo Christopher Lee, me refiero haciendo de Drácula.
The Blood of Drácula, yo qué sé. Hay un montón de películas, ya os decimos, sacaron un montón de secuelas, a cada cual más... Infame. Bueno, quería ser más educado. Usa la palabra. Infame. Dolorosa, vamos a decir. Sí. Vamos a utilizar la palabra. Y cada vez más explotando las cosas que ese color excesivo, esa sangre que es pintura, Sí. que es una cosa que me pone muy nervioso. Mucho exceso. Es que el problema de estas películas es que eran muy excesivas, no tenían ningún control. Y con el tiempo, los directores y productores querían explotar precisamente eso, lo más descontrolado. Claro, al final es un sin Dios la película. Y vaya. Es que estamos hablando de la misma época que las películas de Corman. Claro. Y acuérdate, y es que ese es el ambiente de la época. Es el que marca el camino, ¿no? Claro. Cada vez vemos más chicha. Sí, es verdad. Y claro, son cosas que desvirtúan mucho la película porque se nota que al final es todo efectismo para llamar la atención de un público que busca emociones fuertes. Es que aquí ya empezamos a ver a las mujeres que son atacadas por Drácula, que empiezan a convertirse como en una especie de esclavas sexuales, por llamarlas así. Se juega mucho con el erotismo, lo que decías. Eso es. Y son como todo muy libidinoso. Sí. Y sí que es cierto, a ver, siempre tiene que haber un componente erótico en la figura del vampiro. Eso nadie se va a negar. Pero aquí hay una explotación precisamente de ese erotismo sin ningún interés para la historia, simplemente por el hecho de enseñar chicas lascivas ligeritas de ropa. Vale, el vampiro deja de dar miedo. De repente a la vampiresa dices tú, que me muerda. No, tío. Es eso, es que se entregan a él. Claro. Ya que estamos hablando de erotismo, vamos a ir a una coproducción italo-hispano-alemana llamada Drácula, del director Jesús Franco, también conocido como Jess Franco, de 1970. Ya que estábamos hablando de todo el tema del erotismo, si una cosa puedo destacar de Jess Franco, una cosa positiva, porque vais a ver que ahora nos vamos a cebar un poquito, esto va siempre en gustos, Un poco. pero Jess Franco sabía captar muy bien el erotismo en la mujer. Es bastante elegante, sí, en cierto. Por ejemplo, a veces es bastante elegante. Sí, hombre, quiero decir, sí, depende de la película también y de la época, pero me gusta mucho. Hablamos antes de las vampiras, por ejemplo, eso lo consigue Sí. muy bien. El efecto erótico aparte de que enseña chicha, evidentemente, eso está ahí. Sí. Y cómo juega con lo visual para resultar sutil dentro de ser bastante explícito. No sé, que se centra en el aspecto físico de una relación entre mujeres. A mí es que Las vampiras es una película que me gusta bastante. Las cosas como son. Es, bueno, por hacer así una mini biografía de Jesús Franco, la verdad es que tiene para bastante, pero había sido segunda unidad, había trabajado como director de segunda unidad para Orson Welles en Campanadas a medianoche en los años 60, así como dato un poco así más fricón. Y lo que me interesa mucho es el enfrentamiento que tuvo con la dictadura, porque era un director que estuvo perseguido y tuvo que salir del país para poder hacer películas, porque directamente es que no le dejaban hacer nada. O sea, le ponían todo tipo de trabas para poder realizar, pues estamos hablando ahora de sin ir más lejos, de Drácula o Las vampiras o todas las películas que hizo durante los años 60. Y el hecho de que saliera al extranjero e hiciera películas en el extranjero también incentivó el hecho de que se convirtiera en una especie de leyenda de la serie B. O la Z. Porque esto, lo voy a decir, no queremos tampoco sonar unos desaprensivos contra la figura de Jesús Franco. Quiero decir, esto de los gustos, ya que estamos hablando de esto, ya que estoy mencionando esto, quiero dedicarle simplemente un minuto. Nosotros os contamos cosas, pero es muy difícil extraer de ese contar cosas, es muy difícil extraer nuestra opinión, y opinamos. Y hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. No queremos convenceros de que las cosas que nos gusten os tengan que gustar a vosotros. Os damos razones de por qué nos gustan. Y al mismo tiempo, las cosas que no nos gustan, simplemente no nos gustan. Os pueden gustar a vosotros. No vamos a criticar eso, yo no me voy a meter nunca en lo que te guste a ti o lo que no te guste. Me parece perfecto que te guste Zack Snyder. Lo voy a respetar. A mí no me gusta. Pero si te gusta a ti, me parece perfecto. Esto lo digo porque a veces intento y no le doy mucha importancia a comentarios negativos al descampado, porque bueno, son comentarios negativos, hay que aceptarlos todos. Pero a veces cuando la gente no escucha lo que quiere escuchar, se pone un poco a la defensiva. Y no seáis así, de verdad. Se aprende más cambiando el chip y diciendo, vale, no están diciendo lo que yo opino, pero me están dando otro punto de vista. Y se aprende mucho de eso. Claro, me he dicho, vamos a dar cera a Claro, y ahora, y dicho esto, vamos a sacar el machete y vamos a meternos con Jesús Franco. Vale, sí. Vamos a decir una cosa a Jesús Franco. Jesús Franco tiene una carrera larguísima, Sí, es con verdad. chorrocientas mil películas. Es un tío Sí. que rodaba muchísimo. Sí. Y también hubo un momento de su carrera que se metió en esa vorágine de rodar muy deprisa con muy poco dinero. Sí. ¿Vale? Tiene películas que están muy bien. Sí, es verdad. Es así. Sí. Y se nota que el tío sabía de cine. Joder, que trabajó con Orson Welles. Sí. Sabe más de cine que yo. Sí. O sea, eso es así. Pero también es cierto que en muchas de sus películas eso no se ve.
Y hoy vamos a hablar de una de esas películas en las que no se ve nada. No, en serio, parece que la ha rodado un equipo de locos escapados de un manicomio. Porque si no, no tiene nada sentido. Esto es así. Es el Drácula de 1979. No, perdón, del 70 y... Del 70, del 70. Esta película es del Es 70. del mismo año 70. Del 70, sí. Es una de estas películas que estamos hablando en la que Christopher Lee le llaman para hacer 3 Dráculas. Entonces le llaman para hacer esta película. Vas a hacer de Drácula, que pretende ser una adaptación relativamente fiel a la historia de que nos proponía Stoker. Sí que es cierto que la premisa se parece, luego ya no. Aquí sí que tenemos un viaje a Transilvania. Hostia, Uf. Transilvania parece la selva amazónica. No, en serio, cuando llega el castillo, el que metió los efectos de sonido, tú llegas los montes de los Cárpatos, el silencio de los Cárpatos, ¿no? Algún aullido de lobo, joder, que yo te juro que hay una cacatúa. El que metió los efectos de sonido metió los primeros que encontró, buscó en el archivo bosque y los metió, ¿vale? Cosas así. Creo que es Budapest, tío, creo que es Budapest. Sí. Es que no sé ni qué decir. Por ejemplo, la caracterización. Tío, mola cuando entras en un salón en el que está todo vacío, todo, pero los 2 candelabros tienen telarañas, pero como si estuviesen ahí todas las arañas que se escaparon del puto arca de Noé. Yo qué sé. Pero tiene esto impoluto y la señora de la limpieza, por joder, ¿no limpia esos candelabros o qué? O sea, ¿qué pasa? Igual, en la escenografía se nota el minimalismo porque no había para tramoya, o sea, es que se nota. Entonces Claro. intenta dar un aspecto gótico, pero en plan gótico callejero pop, muy pop. Gótico Fanegas. Sí. Es muy punky todo. Vale, luego, ¿qué tenemos? Actores. Las actuaciones, igual. Yo entiendo que se rodaba muy deprisa y se nota también en la forma de hacer cine. Porque los actores y actrices, joder, me da la sensación de que les huelen a todos el sobaco. ¿Vale? Porque no levantan los brazos. O sea, están como palos, como fregonas. Y es eso, me da la sensación, dicen, hoy no me he duchado, si levanto esto me va a leer en el fuelle. No sé, y todo como muy exagerado, pues intentando ser comedidos, pero quedando, eso, como excesivamente teatrales, pero teatro malo, quiero decir. Y luego la técnica de rodar del señor Jess Franco es, como no quiero mover mucho la cámara... Porque Los zooms. Claro, esto tiene que ir deprisita. Bueno, pues soluciono una escena con 3 zooms. Sí. Voy un zoom, vuelvo y voy al otro personaje con otro zoom. Es que acabas loco. En la primera escena de la película, en 1 minuto ya hay 4 zooms. Claro, y yo entiendo que es por eso. Es decir, a ver, no puedo hacer muchas tomas, no quiero mover mucho la cámara, así que voy a solucionar esto con algo que además estaba muy de moda en ese momento, el zoom, Sí. que era como lo habíamos descubierto América, y dice, pues lo voy a explotar hasta que te revienten los ojos de ir para atrás y para adelante. O sea, voy a destrozar las dioptrías, ¿sabes? Valerio Lazarov, sí. Claro, pero es que es eso. Sí, sí. Y claro, ves que a estas alturas el zoom es un efecto un poco cutre, está muy superado, y aquí es que se usa hasta la extenuación. Y es que la película te cansa, porque narrativamente es un coñazo. Sí. Mezclamos todo esto y sale un truño de mucho cuidado. Claro, llega un momento en el que la película explota. Jonathan Harker se vuelve... Además, esta película mola porque Jonathan Harker no es imbécil desde el principio. Es un poco imbécil, pero cada escena que pasa se imbeciliza más. Sí. Es muy aburrida, y acabas un poco cansado. Al principio te ríes con ciertas cosas, ¿vale? Pero luego ya... Sí, al final no te acaba haciendo gracia y dices, no me hace gracia esto, ya está, Y por es que Dios, intenta ya está. ser una mezcla entre el relato gótico, porque sí que es cierto que recupera mucho Castillo enmohecido y de hecho... Sí. Y el rollo Hammer, el rollo de... Pues eso, mucho más colorista y erótico festivo, por decirlo de alguna manera. Y se queda se queda navegando entre aguas y la película, la verdad es que creo que es un desastre. Igual que te digo que hay películas de Jesús Franco que yo salvaría porque me parecen películas muy interesantes. Joder, Miss Muerte, por ejemplo. Mira, si tenemos que recomendar... Yo por lo menos recomendaría Miss Muerte. A mí me parece una buena película. Además es en blanco y negro. Y el blanco y negro a Jess Franco le sienta bien. Está muy bien. Sí. Sí, pues porque ahí era funky aposta. Es decir, aquí voy a ser un destroyer y voy a llamar la atención y voy a romper con los esquemas. Pero ahí se nota que está haciéndolo con intención. Aquí se ve a 1000 leguas que lo está haciendo por aligerar, porque la película tiene que acabarse tempranito, porque me he gastado todo lo que tengo en contratar a Christopher Lee. Para lo demás no había. Me da la sensación de que sobre todo en esta época trabajaba para... me puedo equivocar, pero para ponerse la medalla de que había hecho otra película. Sí. Más que buscando... Porque, joder, yo he visto películas de Franco que... Vale, tiene sus cosas a veces que dices, ostras, Sí, pero tío. hay cine. Ves un tío que sabe lo que está haciendo. Efectivamente, y en esta dices, ostras, es que da la sensación de que todo es tan rápido, en el sentido de técnicamente, de cómo está hecha la película. Quiero decir, sin ir más lejos, cuando tú ves una película que tiene noche americana,
Es decir, una escena que está rodada durante el día, pero que se hace pasar como si fuera de noche, que eso también lo hacía Sergio Leone, sin ir más lejos. Sí, pero joder, lo hacía bien. Quiero decir que sí, y lo hacía Sergio Leone cuando no tenía pasta para hacer otra cosa. Cuando ya ves ese tipo de cosas que le meten un filtro azul... Dices, claro, ostras, cuando se ven las sombras de las cámaras, cuando está Klaus Kinski, por ejemplo, que sale Klaus Kinski en un papel en el que no dice nada, no habla, simplemente hace ruidos y se pasa la película comiendo insectos, que según decía Jesús Franco, se los comía de verdad. Es que hace de Renfield, sí. No dice nada. Pero un Renfield psicodélico que te cagas. Sí, o sea, pero... En esas escenas, cuando está metido dentro de la habitación en la que está, que es una habitación de estas típicas acolchadas para los locos, se ven los micrófonos, se ven, o sea, dices tú, se ven las sombras de la gente que está... Quiero decir, hay una serie de elementos que dices, ostras, tío, tú tienes cine y esto lo has hecho en plan a la que salga. Y lo más fuerte es que Jesús Franco quería a Vincent Price como Van Helsing. Pero Vincent Price tenía contrato con, antes lo hemos mencionado, las películas de Corman, tenía contrato con American International Pictures y dijeron, no, ¿cómo te lo vamos a dejar para hacer una película? Después, la segunda opción fue Dennis Price, y cuando no pudieron tener a Dennis Price porque estaba enfermo, dijeron, pues Herbert Lom. Y hay un momento súper bizarro en la película cuando... supuestamente después de un ataque psíquico, esto para que os vayáis haciendo un poco la idea de cómo es esta película, hostia. El tío se queda en silla de ruedas y dices, ¿cómo? Hay una escena, tío, la escena del ataque de los muñecos. ¡Ay, Dios! Es que es una de las peores cosas que he visto en mi vida, ¿vale? Entran en una sala en la que les atacan los esbirros de Drácula, y los esbirros de Drácula son animales disecados, ¿vale? Entonces, este tío, o sea, Jess Franco se dedica a hacer zooms sobre esos animales y les pone ruidos, y los otros acojonados, que me imagino la escena viviéndolas fuera del cine, de 3 señores acojonados mirando un montón de restos de taxidermia, ¿vale? Como diciendo, nos atacan. O sea, es una de las cosas más delirantes que he visto en mi puñetera vida. Fue la primera vez que aparecía al principio Drácula, de viejo, con bigote, eso sí, pero aparecía Drácula viejo, y poco a poco, a medida que se va alimentando, se va volviendo cada vez más joven. Y eso no aparecía en... Y hay otra cosa más. En la obra de teatro ya os dijimos que habían quitado el personaje de Quincy Morris. Se le vuelve a presentar en esta película, se le vuelve a recuperar, aunque se le mezcla con Hollywood. O sea, que tampoco es que sea esto para tomar... Y hay un momento grandioso. Bueno, la película me hace mucha gracia porque supuestamente está ambientada en la época en la que está ambientada, que es finales del siglo XIX más o menos, pero parece muchas veces rodada en los 70, no pasa nada, entendemos que es una producción. Luego vamos a ver otra película ya más actual que pasa exactamente lo mismo, que dices, vamos a ver. En esta en concreto hay esto sobre todo por si os da por ver la película, que no sé si después de lo que estamos diciendo os apetecerá, me da que no, pero por si acaso, la gente con bufanda. Aparece gente... Es Marvelous, es Marvelous. Para hacerte sospechar, hay un personaje que es como el criado de la casa, que de repente aparece con una bufanda todo el rato. Pero bufanda metido dentro de la casa. O sea, todo el mundo va en plan, pues eso, oye, estamos dentro de la casa. Este va súper abrigado y con bufanda todo el rato. Y tú... Como en plan, falta la música típica de chan, 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 chan. En plan, llevo bufanda porque Drácula me ha mordido y estoy trabajando para él. O sea, tiene momentos que ya no sabes si tomártelos en serio o tomártelos en... Es muy delirante, es muy de la olla. Y dejamos Las noches de Drácula, y que es como se llamó originalmente a esta película de Jesús Franco. Les Nuits de Drácula, que no sé por qué es el título en francés y la película no es una mezcla entre España, Italia y Alemania, pero bueno, tampoco vamos a... Pero vamos a entrar en una fase un poco de películas locas. Vamos a ir con una serie de producciones, a cada cual más disparatada. Alguna de ellas tenía sentido dentro de la época, pero son películas un poco curiosas. Vamos a empezar, si quieres, por El Drácula Negro, de 1972, en plena Blaxploitation. En plena ebullición por las libertades, porque recordamos que todavía en esta época había cines que no permitían la entrada a negros. Empezaba a haber ya cines mixtos, pero había cines que directamente no dejaban entrar a gente negra. De hecho, tenían sus propios cines, y en muchos de esos cines, incluso en los cines mixtos, empezó a nutrirse, empezó a aparecer, a proliferar este tipo de producciones que estaban muy enfocadas a ese tipo de target.
Es una película que, bueno, pues para mí como curiosidad dentro de la época, dentro del contexto, se entiende mucho que cogieran a un personaje que era... Claro. Joder, que estaba tan icónicamente ligado a Bela Lugosi, y de repente convertirlo en negro, además un negro que viene de África, porque era una cosa que le preocupaba bastante al protagonista, a William Marshall, que dijo, vale, vamos a hacer una película de Drácula negro, pero no quiero que esto quede como una especie de teatrillo, sino que tenga un poco de trasfondo detrás. No lo consigue del todo, aunque hay momentos que están bien, porque refleja mucho la época, esa época de los 70, estamos hablando de principios de los 70, con esa música. De hecho, la música está bastante chula, está de Hughes Corporation. De hecho, está sonando su canción Rock the Boat mientras hablamos de la película. La historia va de que este gobernante de una nación africana acude al conde Drácula, ¿vale?, para detener el tráfico de esclavos. Sí. Por supuesto que ocurre, el hombre blanco le niega su ayuda, y no solo eso, sino que además se convierte en vampiro. Sí. Que, bueno, pasan varias cosas, y además lo curioso también de esta historia es que es de las primeras, por decirlo de alguna manera, que introduce un concepto romántico. Es decir, él encuentra a la que cree que es la reencarnación de su mujer, que además murió siendo esclava. O sea que tiene cositas interesantes, pero también es cierto que visualmente y en cuestiones de ritmo y demás, a mí se me hace complicada de ver, ¿eh? Vamos, si sois fan de las Exploitations, la habéis visto fijo. Y si no, ya digo que, bueno, es una forma diferente de una época, como dice Sergio, de una época en la que se reivindicaban muchas cosas, y que dentro de la Black Exploitation se recogieron todos los géneros, se hicieron películas de muy diversos géneros reivindicando la figura sobre todo del hombre negro en un contexto que se le había negado, como protagonista de películas de acción o como héroe. De hecho, hay una secuela de esta película que se llama Blácula Grita, que en realidad es el Drácula negro o Blácula. También se le conoció como Blácula, sí. Blácula, sí. Se hicieron cosas muy locas, como por ejemplo Dr. Black y Mr. Hyde. Quiero decir que al final se convirtió en esto en una especie como una chispita que encendió la idea de, jolín, si estos han tenido sus héroes, sus monstruos de la Universal, nosotros vamos a tener nuestros propios monstruos. Y se hicieron cosas muy vamos a decir, extravagantes. Blácula, que no Brácula, que es Condemor 2 de 1997 de Álvaro Sáenz de Heredia, de Chiquito de la Calzada, que es una película que me gusta porque me gusta mucho Chiquito de la Calzada. Eres lo peor. Reivindicando a Chiquito, sí. ¿vale? Yo voy a reivindicar a Chiquito, de acuerdo. Pero Brácula, tío. Monsieur Le Baron se pregunta si le ocurre algo al señor conde. ¿A mí? ¿A mí qué me va a ocurrir? Yo soy Brácula. Y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. Quiero sangre. Puedo afirmar que me cuesta mucho verla entera, de hecho no soy capaz de verla entera seguida, pero es una película que me resulta muy entrañable y está mejor ambientada que, por ejemplo, la de Jesús Franco, tío. No, la de Jesús Franco, eso seguro. ¿Vale? No, y además me mola esta película porque tenemos aquí a Álvaro Sáenz de Heredia, que es director, productor, guionista. Sí. La música, el hermano. No, sí. Es su hermano, Andrés Sáenz de Heredia, ¿vale? O sea, entre los dos dicen, vamos a Chiquito Exploitation, es que lo podemos llamar Chiquito Exploitation. Sí. Y sale gente como Javibi, Nadiuska, o sea, Bigota Rafet, es todo súper bizarro. Es la segunda parte de otra película. De Condemor, de Condemor. Yo soy más de Blácula, yo tengo que decir que soy más de Brácula que de Condemor, ¿vale? Madre mía. Incluso más que de Papá Piquillo, me gusta mucho a mí. Pues si la primera era un homenaje, vamos a decir homenaje al western, esta segunda parte es una especie de simpático recuerdo a las películas de todo gótico chichinabo, parece una discoteca gótica del Madrid de los 90, o sea, literal. Es muy jodido todo. No puedo. No puedo. Como sé que a ti te hacía ilusión, he dicho, venga, vamos a hablar de Brácula. De hecho, por favor, que suene el temazo. O sea, sí. Brácula con B de Barbate, tío. ¡Señor de Tabernos! ¡El príncipe de la tiniebla! ¡Condemor! ¡El vampiro volador! ¡Vaina tiene que cortar tus orejas, señor conde! ¡Y el rabo! ¡Vaya tarde que me espera! ¡Ole, señor conde! ¡Así me gusta! ¡Fuerte y monteño! Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro que quiero con el cuerpo del torero y a la pavona. Es el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos hemos de agasajar. Soy primo hermano de Satán y me sabe mazapán todo el que voy a morder. ¡Pupita! Soy un pistro, soy un vampiro. Es un pillo, es un truán. Ha llegado ya el esperado. Su figura vencedora.
¡Sangre por la gloria de mi madre! ¡Sangre con tomate! ¡El castillo está decaído! ¡Hay una novedad muy grande! ¡Esto anatomas sexuales de los países candidatos! Hay también comedias muy locas, la de Drácula, un muerto muy contento y feliz, de Leslie Nielsen, también, que es un poco loca, sigue un poco este sendero de películas ultra locas. Pero vamos. Pero además, en misma línea, ¿eh? Leslie Nielsen en plan, Leslie, ¿por qué? O sea... Nos gustó, agárralo como puedas, pero una de las destacables es El perro de Drácula, Santi. A ver, para esto... Esta sección no puedo con ella, con esta sección no puedo. Vamos a ver, el perro de Drácula. En realidad, el perro se llama Zoltan, ¿vale? Y joder, no me estoy inventando nada. Zoltan es un Doberman que allá por el siglo, pues cuando fuese, que andaba Drácula por ahí, no es un poco indefinido, pues como que se enfadó con Drácula, le ladró. Y dijo Drácula, pues ahora te convierto en vampiro, Zoltan. Vaya. Esto es así. Y luego aparece el dueño de Zoltan diciendo, ¿qué le has hecho a mi perro? Pues te convierto también en vampiro a ti, payaso. Ahora tengo 2 esbirros. Es muy loco, porque además el mismo actor que luego va a hacer del descendiente de Drácula, hace de Drácula en el pasado. Sí. Michael Pataki, que aparece con un peinado rubio, con un tinte cojonudo para empezar la película. Pero lo mejor de todo es que la película empieza con un flashback del perro. Flashback de perro. El perro recuerda cuando Drácula le mordió. La historia va de que el ejército rumano, o a saber de qué país, perdido... ¡Latveria! El ejército está haciendo maniobras, vuela en una abadía en la que hay un montón de ataúdes, y entre ellos está Zoltan y su amo. Su amo es maravilloso. Lo interpreta un actor llamado Reginald. Estás dedicándole mucho tiempo a la película. No, es que es genial, porque se dedica a poner la misma cara, realmente acojona, pero porque parece que tiene tifus o una enfermedad desconocida. Bueno, pues su plan es encontrar al descendiente de Drácula en América. Sale José Ferrer haciendo de inspector rumano. O sea, pero esto es una puta locura. Os recomiendo, por favor, que la veáis. La droga es muy mala, pero a veces hay que pasar por experiencias para poder contarlas. Y yo he de decir que estaba tan aterrorizado, no en el buen sentido de la palabra, no, estaba completamente diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En plan introspectivo, de pensar en ti, pero al mismo tiempo me estaba divirtiendo mucho. Supongo que cualquier protectora de animales que se dedique a tratar con perros... ¿Vampiros? Dirá, ¿qué coño estáis haciendo? Porque además, claro, la propaganda que se hace sobre ciertas razas de perros no es buena, ¿vale? O sea, los perros son asesinos. Vedla, yo lo único que puedo decir. Zoltan, coge. Yo me vi una película pakistaní del 67 que se llama Zinda, con Z, Zinda Laash, que no sé si es por el blanco y negro, que el blanco y negro a veces es muy agradecido para este tipo de películas y hace que sea más comestible, al menos a mí me resulta, que es como que parece menos cutre de lo que realmente es. Esta película fue la primera película pakistaní catalogada como X, o sea que... Nos podemos imaginar, todo porque aparecían mujeres provocativas, salía un Drácula pakistaní de la época. Hay también un Drácula indio, por cierto, pero bueno, me interesaba más centrarme en este porque, por supuesto, hay bailes en la película y hay momentos un poco extraños de la banda sonora porque de repente empieza a sonar la cucaracha sin venir a cuento. A pesar de eso, es una película que no voy a recomendarla en plan es el peliculón del siglo, pero esperaba algo peor. Igual es porque tenía las expectativas demasiado bajas, pero no es una película del todo pésima, por decirlo así. Yo creo que la del perro... Bueno, la del perro yo creo que es una película para verla con colegas. Y luego hay una película japonesa que se llama El lago de Drácula del 77, que es un poco más seria. Es decir, todo lo serio que puede ser el cine de terror japonés de esta época, que bueno, pues tiene su tono, tiene su toque y tiene sus actuaciones, por supuesto, que es japonés, comunicación verbal diferente y ese tipo de cosas. Y llegamos ya a la película del 79, yo creo que ya hemos acabado esta fase porque si no me reventaba la puñetera cabeza. Llegamos a la versión del 79. ¡Sí, por Dios! Este Drácula dirigido por John Badham, que intenta, o al menos pretende ser más serio, y yo creo que en cierto modo, en algunos momentos no lo consigue, pero
Es una película que está relativamente bien. Es una película que me insistió mucho Santi, en plan, tenemos que meter la versión de Fran Langella. Que Fran Langella es un poco un caso parecido al de Bela Lugosi, porque Fran Langella estaba interpretando a Drácula en Broadway, en vez de hacer las 200 y algo interpretaciones que hizo Bela Lugosi de esta obra. Él llegó a hacer 925, porque además de 925 veces hacer de Drácula. Ya. Y el director, que era John Badham, como os he dicho, vio la obra de teatro y dijo, oye, me gusta mucho esto. Y la vio como 4 o 5 veces, la obra de teatro, y sobre todo la interpretación de Fran Langella de este Drácula. Es un Drácula diferente, es un Drácula más romántico, al contrario que sucedía con Christopher Lee, que había puesto de moda lo de los colmillos. En este caso no hay colmillos. No se busca tanto esa imagen icónica, sino que se busca más ir al pasado, por llamarlo así, más al rollo de Bela Lugosi, un Drácula que no sea tan violador como sucede con Christopher Lee, que no deja de ser un puto violador. Sí, es muy chungo. Sí, aquí vemos un personaje mucho más elegante. Sí. Hay muchísimos cambios. De hecho, no hay viaje a Transilvania por parte de Jonathan Harker. Jonathan Harker es odioso completamente. Está ambientada en los años 20. Vemos coches a gasolina y cosas por el estilo. Hay un cambio de época. Y vemos cómo Drácula, nada más empezar la película, estrella el barco, ¿no? y llega a las costas inglesas. Hay cambios importantes también respecto a los personajes. Lucy es la protagonista, es la que se enamora de... Sí, es verdad. Están Drácula. invertidos los papeles. Exactamente. Y bueno, lo que vemos es un personaje que no tiene nada que ver con el monstruo que hemos visto hasta ahora. Es educado, se acerca a la raza humana, interactúa con ellos, es un tío completamente encantador, es un aristócrata, ¿vale? Sí. Por primera vez vemos realmente al héroe romántico, a pesar de que es un ser malvado y lo que viene es a beber sangre, como buen vampiro. También vemos que se enamora. Por primera vez también vemos que Lucy, Mina, la llamemos como la llamemos, se entrega voluntariamente, se enamora del vampiro y tiene una relación romántica. Es más, para mí esta película es un precedente claro de lo que luego haría Coppola. De hecho, para mí Coppola bebe muchísimo de esta peli, siendo mejor película la de Coppola, eso es innegable, pero sí que recoge muchísimas cosas de esta película anterior, como por ejemplo el hospital psiquiátrico. No sé, veo mucha escenografía que me recuerda mucho a lo que luego haría Coppola, exagerado 20.000 veces, pero que me parece un gran precedente incluso en el espíritu, ¿no? En el héroe romántico, que al mismo tiempo sigue siendo un monstruo y que, bueno, intenta también conservar cierta humanidad. A mí es una película que me gusta muchísimo y recomiendo porque también ha quedado un poco, pues eso, perdida en el tiempo y sí que siento que es muy vaporosa, quizá peca excesivamente de exacerbar ese espíritu romántico, pero ya digo que a mí me mola bastante. Tenemos a Laurence Olivier haciendo de Van Helsing, que la versión original clava, me parece fascinante cómo clava el acento de centro-norte de Europa, porque se supone que es holandés, y tenemos a un Fran Langella felino, que me parece fascinante, ese pelazo, por favor. Como digo, muy recomendable, y a mi parecer Coppola le debe mucho a esta peli. Langella, que también pasó a la historia por hacer el pobrecico de Skeletor, que es una verdad, de esas cosas que dices, Skeletor. Pobrecico Langella. Dices, madre mía, ¿en qué movidas te metes? La carrera de Langella, por lo menos en cine, no tengo muy claro que luego en teatro lo hice mejor o peor, pero desde luego en cine es un desastre detrás de otro. Pero puso 2 cláusulas para realizar esta película. Viendo el interés que tenía el director, dijo, vamos a ver, 2 cosas. No me voy a poner colmillos, esa mierda no la voy a hacer, y no quiero hacer anuncios para televisión. O sea... Es especialista Fran Langella. Y no hizo ninguna de las 2 cosas. Hay un elemento de Fran Langella que no sé si te fijaste o no sé si te has fijado alguna vez que lo hayas visto actuar. Tiene una cosa que se llama nistagmo, que es una enfermedad, una condición de los ojos que se mueven a mucha velocidad involuntariamente. Si te fijas en la película, y esto si veis este film, el film de 1979, fijaos en la mirada de Fran Langella, porque había una cosa que preocupaba mucho a los productores, que era el hecho de que a veces cuando tenía que sostener la mirada con otros personajes, el ojo le temblaba a toda velocidad, que era lo que explicaba yo una vez en mi viaje a Japón, lo que le pasaba a muchos japoneses cuando les ponían un aprieto, que no sabían cómo reaccionar y estaban muriendo por dentro, y los ojos se le movían a mucha velocidad. Bueno, pues algo así le pasaba a Fran Langella. De hecho, ya os digo, preocupó a los productores y dijeron, no, esto le va a quitar un poco de peso, y a veces lo consigue solucionar, lo consigue aguantar, pero hay otras que se le van los ojos y es como, o sea, ¿qué pasa? En plan, dices, ¿dónde va, Frank? Tranquilo, Frank, ¿sabes? Yeah. De Laurence Olivier hay una paradoja que se produjo en esta película, que es, el tío estaba enfermo, y curiosamente, tratándose de una película de vampiros, el problema que tenía era que ante cualquier arañazo, el tío no paraba de sangrar. Una especie de hemofilia, ¿no? Claro. La película originalmente, esto ya no sé si lo sabes, pero la película originalmente el director quería hacerla en blanco y negro. Eso no lo sabía. John Badham, que venía de matar los 70,
Es verdad, venía de rodar Fiebre del Sábado Noche. Sí. Cuidado. Sí. Y para mí, Drácula es una buena patada para entrar en los 80. Este rollo vaporoso, como todo muy, muy elegante. Sí. Quizá cierta estética de videoclip en algunos momentos. Sí, es muy visionaria, por decirlo de alguna manera. Le quitó color, ¿eh? Sí, no, se nota. Le quitó color porque originalmente era un poco pues lo que tú acabas de decir, Fiebre del Sábado Noche, eran los colores más vivos, más dorados. Uh-huh. El pelazo de Fran Langella también, el pelazo del Puma, eso es para mencionar. A mí me parece genial. Las manos, tío, las manos. El uso que hace de las manos Fran Langella también me llamó mucho la atención durante Es que es un tío muy elegante, tiene mucho control de su físico. Sí. A mí me parece que esas escenas de baile, que además Batman mueve muy bien la cámara. No sé, es que a mí me parece que es una película que está muy bien y que ha envejecido muy bien. Y me sigue pareciendo... Pues en mi top 5 de Dráculas está... Hombre, es que... Es verdad que no hay mucho donde elegir, ¿vale? Me parece una película más que notable. Sí, es... Si sois fan de Drácula y no habéis visto esta película, porque sí que es cierto que ha quedado como muy... muy oculta, ¿no? No se habla mucho de esta película y me parece una película de bastante calidad, en todos los sentidos. Salió en mal año también, hay que decir. En 1979 fue... Bueno, de hecho, mira, vamos a unirlo con Ken Russell, que ya ha aparecido varias veces en este programa. Hay un momento muy Ken Russell, sobre la mitad de la película más o menos, en el que se produce un momento así un poco amoroso y el juego de los colores, el juego incluso de la forma de colocar la cámara es muy, muy Ken Russell. Y Ken Russell precisamente quería hacer un Drácula este año y, claro, salió Nosferatu el vampiro, que era la de Herzog. Salió Amor a la primera mordida. Salió Disco Drácula, que es una película súper bizarra del 70. No sé si has visto Disco Drácula. No, Sergio, no he visto Disco Drácula. Te voy a contar de qué va porque es maravilloso, ¿sabes? Lo sabía. Me imaginaba que esto iba a ocurrir. Es típica película de mierda que he visto y que no sé por qué la he visto. La nieta de Drácula... Empezamos bien. Huye con un guitarrista. Y ahí lo dejo ya. Guitarrista de música disco, ¿vale? Ahí lo dejo. Guitarrista de música disco. Sí, y otra película que se llama Muérdeme abajo, Drácula. Si además sumamos que salió una película que se llamaba Black Tepes, que era una película rumana que dentro de lo que cabe es la más seria de todas estas que os he dicho, junto a la de Herzog, pues cuando llegó el señor Ken Russell para hacer Drácula le dijeron en la productora, vamos a ver, otra no, por Dios. Y lo gracioso es que Ken Russell quería a Laurence Olivier como Drácula. Incluso sonó el nombre, esto lo comentamos ya en películas que nos hicieron porque hablamos de este Drácula, pero sonó también Peter O'Toole, sonó Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, sonó Peter Ustinov, quiero decir, yo qué sé, cosas totalmente locas. La música de este Drácula, de Fran Langella, no lo hemos dicho, pero es de John Williams. Cierto, es verdad, y además es una grandísima partitura, hay que decirlo, ¿eh? Sale por aquí Donald Pleasence, que es el que hace de Sam Loomis en Halloween, y que le dijeron, ¿quieres hacer de Van Helsing? Y dijo él, ay, no quiero hacer de Van Helsing porque vengo de hacer a Sam Loomis, y claro, pues la gente va a pensar que, ojo, otro doctor. Y entonces le ofrecieron el Doctor Seward. Que también es doctor. Que también es doctor. Es una de esas películas en las que Renfield es el tonto del pueblo. Sí. Esta es la primera que vamos a ver, en la que Renfield es el tonto del pueblo. Y ya como mega curiosidad, mega friki, Richard Roxburgh, Christopher Lee y Frank Langella son los únicos actores que han hecho de Drácula y de Sherlock Holmes en película o en televisión. Y ya que hemos mencionado este 1979, este Drácula de 1979, y Santi ya ha dicho que influenció a la película de Coppola, vamos a ir con la película de Coppola porque yo creo que es una de las más iconográficas de la historia. Este Drácula de Bram Stoker, que es como lo llamó Francis Ford Coppola, que la gente le decía, oye, ¿por qué le has puesto lo de Bram Stoker? No, porque, joder, cuando hice El Padrino puse el Padrino de Mario Puzo, y siempre que pongo alguna película que está basada en un libro, pues siempre pongo el autor del libro. Coppola quería llamarlo directamente D, a secas, pero le dijeron, oye, Coppola, ¿tú crees que esto tiene sentido? Déjame llamarlo de... No, efectivamente no, porque quería distinguirlo de las adaptaciones anteriores porque él las veía como no precisas, como que no cogían la esencia del libro original. Vamos a ver que la versión de Coppola tampoco... Sí es más fiel en algunos elementos, los personajes se recuperan, aparecen... La estructura epistolar, por ejemplo, que hay mucho que se escriben y demás, eso sí se ve. Eso lo respeta. Pero hay cosas que, pues, sin ir más lejos, lo que comentaba antes de la relación romántica que tienen el Drácula con Mina, pues esto, pues,
Se lo saca un poco de la manga. Dicen que el guión, que esto no sé si es verdad, pero el guionista James V. Hart empezó a escribir esta historia en 1977 y que la idea original es que la dirigiera David Lean, pero al final hubo algunos problemas porque David Lean se puso a dirigir Nostromo y después se murió y esta historia se quedó como metida en un cajón. Hasta que aparece Winona Ryder, ¿vale? Ahora, Winona Ryder en ese momento tiene 19 años, es una niña, ¿no? Pero a sus espaldas ya tiene un buen puñado de películas que son muy significativas de su época. Entonces, llega a sus manos el guión de James Hart, ya hemos dicho que escribió esta adaptación, y lo que llamó la atención de la joven actriz fue precisamente el hecho de que se apartaba de las adaptaciones teatrales al uso que habíamos visto hasta el momento y recuperaba ese espíritu epistolar, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa estructura tan magnífica de Drácula que básicamente es lo que la convirtió en la gran novela que es. ¿Qué ocurre? Esta chica se encarga de que ese guión, que en realidad estaba destinado a ser una película de televisión, llegue a la gran pantalla. Y es ella la que busca a Francis Ford Coppola. Es ella la que piensa precisamente en Keanu Reeves y Gary Oldman para sus respectivos papeles. Que fue ella la que puso en marcha la película. Ella fue la que dio impulso a un proyecto que luego cayó en manos de Francis Ford Coppola y le acabó dando forma. Pero, pues si leemos los créditos de la película, Winona Ryder no aparece en ningún momento como productora o impulsora o, no sé, algo que la identifique más allá de ser la protagonista de la película, ¿no? Que fue parte importante en la génesis del proyecto. Hay que entender que en este momento lo que sí que es cierto es que la productora de Coppola se lanzó a un agujero negro, ¿no? Todo el mundo le avisó de antemano de que se estaba metiendo en la boca del lobo. El cine de terror estaba muerto en ese momento. Y el tío no solo va a hacer una película de terror, sino que basada en un personaje que está ultra quemado, que es Drácula, que ha habido miles no, pero cientos sí, hemos dicho que casi 300 películas basadas en el personaje. Y volviendo al tema de Winona Ryder, lo que sí que es cierto es que este rodaje acabó con ella mentalmente, ¿no? Luego hemos visto que su trayectoria fue muy tambaleante e incluso aparecieron problemas mentales. Era una chica muy joven que se vio sometida a mucha presión con esta película y, bueno, sabemos que Coppola no es precisamente un amor con la gente con la que trabaja, ¿no? La metió bastante caña, la sometió. Ahí he leído artículos en los que se llama directamente vejación a lo que hizo Coppola con ella en ciertas escenas. Por suerte, Winona Ryder ha reconducido bastante bien su carrera, la hemos visto en Stranger Things, por ejemplo, así que, bueno, no es para correr un tupido velo respecto a lo que pasó, pero bueno, las cosas hay que ponerlas en su momento, en contexto y bueno, eso no excusa nada, desde luego. ¿Qué opinas de la elección de Keanu Reeves como Jonathan Harker? Dentro de nuestra escala de idiotez de Jonathan Harker, no es un personaje que me caiga bien tampoco. Me parece también bastante flojo o estúpido. Pero es que Jonathan Harker es así. Tampoco le podemos pedir más al personaje. Es una película que visualmente es sublime. Además, lo que mola es que Coppola coge como referencia prácticamente a todos los Dráculas habidos y por haber. Hace un homenaje a prácticamente todo lo que hemos visto. Lo que pasa es que sí que es cierto que hace incluso homenajes al cine dentro del cine. Me encanta las escenas que ocurren en la barraca de feria, cuando se está exponiendo por primera vez el cinematógrafo en Londres, cosas así. Tiene detallitos geniales. Es una película que me gusta muchísimo. Ya digo, visualmente es una delicia. También creo que gran parte del éxito de esta película es de Eiko Ishioka. Antes de ir con ella, mira, ya que estabas hablando de lo de las influencias, porque creo que es remarcable, hay un momento, la forma en la que tiene de salir del ataúd, por ejemplo, Drácula, es muy de Nosferatu. Hay una línea de diálogo que se usó ya en el Drácula de 1931, lo de cuando le ofrece vino Jonathan Harker, le dice, no, yo nunca bebo vino, y deja la pausa ahí. La sombra es muy Nosferatu, esa sombra que tiene vida propia. Y la relación amorosa que comentábamos antes, la de que fuera una reencarnación del amor perdido, aparece por primera vez en una película de 1974 llamada Drácula, con Jack Palance haciendo de Drácula. Esa también, la película es horrible. ¿Sabes quién es el guionista? Verás. Richard Matheson. Ah, mira, no lo sabía. Pues la película es bastante mala, las cosas como sí, sí. Pero ya no es solo la relación amorosa que es una reencarnación. De hecho, la Drácula del 79 no es una reencarnación. No es una reencarnación, pero le mola, le pica, le da picorcito. Sí, pero la relación romántica en la que ella se entrega de manera directa y pretende convertirse en lo que es él, ya digo que es el Drácula del Ángela, la primera vez que vemos esa entrega, esa relación tan carnal, ¿vale? Eso es a lo que me refería. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho en la novela
Hay un momento donde Drácula le da a beber su sangre y la fuerza a que beba su sangre para transformarla en vampiro. En el caso de la película de Coppola es directamente Winona Ryder, Mina Harker, que está a tope y dice, no, dámelo, dámelo. Sí, claro, sí, y además que aquí vemos casi un triunfo de Drácula, en el sentido de que él consigue, igual que en otras películas hemos visto que había un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, aquí lo que es un viaje de redención del propio Drácula a partir del amor. ¿Vale? Sí, es verdad. Es completamente distinto, pero él convierte a Mina, él la convierte en vampiro, está dominando las tormentas. Sí. Seduce a Van Helsing y todo. Eso es, intenta seducir a Van Helsing. Como digo, es un cambio total del espíritu de la original, pero que, como siempre, es una visión que me parece muy acertada, muy acorde a los tiempos también, y que las historias de redención siempre nos gustan. No ver a Drácula como ese engendro de maldad absoluta, que lo es, que es un personaje terrible. Sí. Es un personaje que a Keanu Reeves, a Jonathan Harker, fíjate cómo le trata. Y en principio viene a romper el mundo de esta gente, y cómo trata a los seres humanos, los desprecia. Pero bueno, también vemos ese camino a la redención, al final vuelve a ser humano. Hay una referencia a la película de Jess Franco, en el sentido de que empieza viejo y poco a poco se va volviendo joven. Gary Oldman, por cierto, no hemos dicho el nombre del actor, me imagino que muchos ya lo conocéis. Sí, pero... que además es el trabajo de caracterización de Gary Oldman. Es que Gary Oldman en esta película, bueno, creo que a estas alturas queda demostrado que Gary Oldman es un actor más que competente, ¿verdad? No, es que en esta película se sale, o sea, hace de lobo, además que el maquillaje parece ser que le sentaba bastante mal, tuvieron que coger a otra persona que se vistiera de hombre lobo, hace de murciélago humano, o sea, es que todo el maquillaje... Gary Oldman la verdad es que siempre ha destacado a lo largo de sus películas en ser capaz de aguantar una cantidad de horas de maquillaje insufrible por cualquier otro ser humano más allá de Joaquín Reyes. O sea, es increíble, o sea, lo que hacen en esta película... Pero todo el rato de decir, vamos a ver, es que normal aparece muy poco. O sea, el resto del tiempo está transformándose en cosas y es tremendo. O sea, y además hay una escena, por ejemplo, que creo que se quitó de la película cuando le dicen que están en el siglo XV y le comunican que su amada está muerta. Por supuesto sale en la película, pero hay una edición extendida de esa escena y se te ponen los pelos de punta y dices, ostras, tío, qué bueno eres. Eso es Anthony Hopkins. Muy atentos a la música, cómo va creando ambiente, y va subiendo volumen. Drácula, voivod al Transilvania. Hay un momento donde clava la espada en una cruz y empieza a salir sangre por todos los lados. Ese grito no lo da Gary Oldman, sino que lo da Lux Interior, que es el cantante de la banda The Cramps, que le cogieron simplemente para ese grito. Para hacer eso. Claro. Sí. Técnicamente, esta película es una auténtica maravilla. No solo por la fotografía, que es maravillosa, no solo por el diseño de vestuario, diseño de producción, que es magistral. Ahora hablaremos de Iko Ishioka, que es lo que iba a hablar antes Santi, antes de que le interrumpiera. Pero los efectos especiales, Coppola estaba muy obsesionado con ellos porque no quería utilizar ningún tipo de ordenador ni nada. Y claro, cuando llegó al equipo de efectos especiales que estaba contratado para realizar la película, le dijo, mira, quiero hacer un momento donde el tío vaya escribiendo en un vagón de tren y de repente detrás salga un mapa y de repente salgan los ojos de Drácula, como si estuviera viendo cómo llega a su castillo. Todo eso lo quiero sin utilizar ningún tipo de ordenador. Y le dijeron, ¿cómo? Pero eso es imposible, que eso no se puede hacer. Es que me lo imagino gritando, ¡montaje, maldita sea, montaje! Y dijo, pues, estáis despedidos. Y dijeron, bueno, pues nada, pues estamos despedidos. Metió a su hijo, que es Roman Coppola, y se pusieron a hacer efectos especiales a la antigua usanza. O sea, hay un documental que recomiendo que se llama In Camera, los efectos visuales naif del Drácula de Bram Stoker, de 2007. De hecho, si buscáis documentales de cómo se hizo este Drácula de Bram Stoker, vais a ver que os explican
este tipo de cosas con más claridad, porque es maravilloso verlo. Lo que comentaba, por ejemplo, del tío en el tren, se colocaron como diferentes... ¿Cómo explicarlo? Era una habitación en la que estaba Keanu Reeves sentado. Detrás se pusieron como láminas que se iban moviendo como se hacía antiguamente los efectos especiales. Se hicieron proyecciones del mapa. Eso no es que se hiciera después de montaje, se hacían en ese momento. Y los ojos de Gary Oldman, los que aparecen de Drácula, están también proyectados desde atrás. O sea, es una auténtica locura. Hay efectos especiales que se te cae. Hay un momento, por ejemplo, donde sale el cochero, que es el mismo Gary Oldman, que esto es una cosa muy típica que sucedía en las películas de Drácula, que normalmente el cochero, el que hace de cochero, es el mismo Drácula. Pasó con Christopher Lee, pasa con Bela Lugosi, que también hace de cochero. Bueno, pues en este caso hay un momento donde el cochero parece que alarga el brazo para coger a Jonathan Harker y hacer que suba al carromato que le va a conducir al castillo. Y eso lo hicieron sujetando al tío desde una grúa y moviéndole al mismo tiempo que la cámara se acercaba para que parezca que el brazo se está alargando. O sea, ese tipo de inventiva muy propia de una época pasada ya, fuera de la comodidad de los 90, incluso de los 80, donde ya se empezaba a experimentar con el ordenador. Fuera de eso, este tío quería ir a los efectos especiales tradicionales. Es más, si recordamos el momento donde Drácula llega a la ciudad, que está caminando por la calle, que eso me sorprendió mucho la primera vez que vi la película, hace ya un montón de años. Además, esta es una de las películas que me compré en VHS cuando salió, o sea, estaba totalmente loco con esta película. Pues hay un momento donde llega Drácula a la ciudad, llega a Londres, y cuando va caminando, veis que la imagen es así como de película vieja. Bueno, pues se hizo con una cámara paté de la época, o sea, de principios de siglo. Es eso, como Coppola. Vamos a tener un rodaje tranquilo. Es que... a la mierda. Vamos a hacerlo a mi manera. Compliquémonos la vida. Cosas como, por ejemplo, el momento de cuando se está afeitando, que se corta, que vemos la cara de Drácula como diciendo sangre, 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 y las paredes como que se cierran. Está hecho también a mano. Y me parece maravilloso que en esta época de 1992 todavía Coppola, que se había metido ya unas cuantas leches con su productora. De hecho, esta película volvió otra vez, como sucedió con El Padrino 3, volvió a salvar a su productora de la bancarrota, porque estaban otra vez al borde del precipicio. Me gusta que un tío de estas características dijera, voy a seguir experimentando y voy a volver otra vez a los efectos especiales tradicionales. Y esto, entre otras muchas cosas, hace de esta película, junto a Nosferatu, para mí estaría en el top de todas las películas que hemos mencionado hasta ahora. Y posiblemente de las que vamos a mencionar, igual la última que voy a mencionar, que Santi no se la espera, pero igual esa podría estar también en este podio. Pero es una gran película. Es una película genial, es una película genial. Y como digo, una de las cosas que a mí ya sí puedo retomar ese tema, una de las cosas que más me gustan en Te voy a dar pie yo, Santi. Vale. Y ahora vamos a hablar de Eiko Ishioka, que entró como directora de arte en esta película y acabó haciendo otra cosa. ¿Qué acabó haciendo, Santi? Pues se transformó en directora de vestuario para, alegría de los espectadores, porque para mí es una de las partes fundamentales de la película, ¿no? Sí. Cómo encaja toda esa fantasía casi real que se nos ofrece esa directora de vestuario, que, si no recuerdo mal, fue además galardonada con un Oscar por su trabajo en esta película. Sí. Así que, ojo, cuidado, ¿vale? Y además no estamos hablando de una desconocida, ha hecho muchísimas películas y ha trabajado con gente como el Circo del Sol, ¿no? Y vamos a ver una serie de referencias, de autorreferencias, que se verán en todas las películas en las que participa. Yo recuerdo cuando vi por primera vez esta película, ese estilo gomoso de la armadura, ¿no? No era una armadura de caballero medieval como estábamos acostumbrados, pero muy extraña, esa forma de dragón. Uno de los primeros trabajos que hizo fue precisamente con Mishima, la biografía de este escritor japonés, que se representaban varias, como aspectos de su obra, ¿no? Se metía dentro de los libros. Sí, hablamos de ella en los especiales de la Yakuza, es verdad. Y teníamos ese mismo efecto, ese efecto de irrealidad, de juego con lo onírico, de fantasía, pues eso, que casi parece un sueño. Y es posteriormente lo que hemos visto en todas sus películas. Por poneros ejemplos del trabajo de esta mujer, para que veáis lo que impresionante que puede hacer una película que puede ser incluso mediocre o no especialmente buena, os voy a recordar una película que se llama La Celda, ¿vale? Sí. Salía Jennifer López, no sé si la tenéis en la cabeza. Con Vincent D'Onofrio, es verdad. Y era una película que era como la entrada en la mente de un asesino. Y construía precisamente un mundo completamente pesadillesco en el que el vestuario era fundamental para entender eso que ocurría, ¿no? Formaba parte de la narrativa de la propia película. Sí. Y además, es una película no especialmente buena, pero contábamos con un gran director, que es Tarsem Singh. Sí, de acuerdo. Que también os recomiendo, ya que estamos, otra película que se llama The Fall, El sueño de Alexandra,
en el que también participa esta directora de arte, esta directora de vestuario, y que también, efectivamente, forma parte fundamental del espíritu de la película. Sí. Aparte que es un homenaje precioso al mundo del cine, Tassensin se cuela por todas partes aquí como director, y al ser la estructura de un cuento para niños, también podemos jugar con ese espectáculo irreal, con ese adentrarse en la fórmula de la fábula, ¿no? En el que los personajes pueden vestir de la manera más extravagante. Y dentro del Drácula de Coppola es que, para mí, forma parte indeleble de lo que es la película. Para mí, esos paseos de Drácula con Jonathan Harker por los pasillos de esa mansión destartalada, completamente en decadencia. Ese vestido larguísimo, que es casi una proyección del propio Drácula y que da un toque de color al lóbrego aspecto de la mansión, no sé, para mí es que entra por los ojos y hace mucho ese juego con los colores, con la idea que tiene el propio Coppola de cómo funciona su película. Como hemos comentado, es que aquí todas las piezas se encajan y, cómo no, el vestuario es otra de esas maravillas que nos deja en la retina el Drácula de Coppola. También podemos destacar la banda sonora de, a ver si me sale el nombre, porque yo el polaco lo tengo un poco abandonado. No te va a salir, Santi. Wojciech Kilar o algo así. Es que no, de verdad, perdonadme, pero bueno, en fin. Jalala, eso, oblonga. Lo siento, no me saldrá jamás pronunciar bien el nombre de este señor, que por otra parte es un excelente compositor, ¿vale? Sí. De hecho, era un músico relativamente conocido en su país, que llamó la atención de Coppola precisamente porque podía dar ese toque exótico, ¿no? de Europa del Este a la película, ya que el personaje pues viene de esta zona. Y consigue una partitura, bueno, apabullante, que da mogollón de empaque a momentos clave de la película y que mezcla a la perfección el espíritu romántico gótico, ¿no? que Coppola imprime a la película, con ese tono exótico de folk, de folclore popular, de la zona en la que estaba está enclaustrado el príncipe Valakio. ¿Es Valakio? Valakio. Estoy yo bueno con el este de Europa. Y bueno, es otra de las partes fundamentales de la película, otra clave del éxito, que además funcionó muy bien en ventas. De hecho, en países del este de Europa fue número 1, precisamente por esa mezcla que resultó tan curiosa y que también consagró un poco a este compositor. Me gusta mucho que es una obra muy de cuerdas, muy basada en las cuerdas, pero las cuerdas están utilizadas de una forma que es como si fueran cuchillos. No sé si tú tienes esa sensación. No sé, tiene una textura especial la música de esta banda sonora, porque es como muy afilada. No lo digo simplemente por la referencia a los colmillos, ese tipo de cosas, sino es como si fueran muchos cuchillos rasgando las cuerdas. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Está como muy afinado al límite, ¿no? Sí. Muy agresivo. Mira, muy Bernard Herrmann, por hacer una referencia a otro compositor clásico de la historia del cine. Bernard Herrmann. Todos tenemos en la mente Psicosis, pero también está por ahí Vértigo, hay un montón, hasta Jason y los Argonautas. Bernard Herrmann tiene un montón de bandas sonoras y es ese tipo de textura también, el que usaba Bernard Herrmann para escenas así un poco tensas, y esa preparación que tiene el tema principal de Drácula, no sé, es como que te va envolviendo. Y mola porque artísticamente todos los elementos que componen esta película al final forman un todo. Eso es que está todo muy bien escogido, es que todas las piezas encajan, muy bien complementado todo. Y acaba de tronar. Vamos a morir todos. Hizo luego bandas sonoras para Polanski, por ejemplo, La novena puerta. El pianista creo que también es este compositor. Y La muerte y la doncella, la otra película que colaboró con él, que son la banda sonora del pianista es sobrecogedora. Y mira, la de La muerte y la doncella no la recuerdo ahora mismo, pero esa película me gustó mogollón, así que la banda sonora tiene que ser cojonuda. Y hay otra canción que se convirtió también en... Seguramente lo de que fuera número 1 fue una mezcla entre la banda sonora de este tío y la canción que se incluyó, una canción de amor, canción de amor para un vampiro, que está de Annie Lennox, de la cantante de Eurythmics, por ponerla así un poco en situación.
Hoy con un culo torcido que tengo preparado para ti, Santi, sobre Drácula. Estoy sentado, puedes atacar. ¿Sabes quién hizo de...? Es que no sé cómo traducir esto, pero era algo así como el líder de proyecto conceptual de la película. Uf, esa me la sabía, pero no me acuerdo. Jim Steranko. ¿Ves? Claro. Jim Steranko. Steranko, que ya era un señor muy vetusto a estas alturas. Pero... Sí, ya tenía su edad, sí. Joder, no, pero pues claro, Steranko. Es que si hay un señor que nos rompió a todos la cabeza precisamente con posiciones de cámara locas, en este caso en el mundo del cómic, entenderlo de posición de cámara. Sí, con Nick Furia, por ejemplo. Nick Furia es arte pop. Y ya que estamos hablando de cómic, recomendar de nuevo, aunque no se publique en España, o sea, complicado de encontrar en España, el Drácula de Mignola, que apareció justamente con esta película, con la salida de esta película. Sí, una versión muy chula de Mignola, como siempre. Mignola visualmente es una auténtica pasada. La elección, estamos hablando todo el rato de Gary Oldman, hemos hablado también de Keanu Reeves, de Winona Ryder también. Pero, por ejemplo, el papel de Van Helsing originalmente se pensó que lo hiciera Liam Neeson, pero gracias al éxito del Silencio de los Corderos en el 91, dijeron, oye, ¿por qué no elegimos a Anthony Hopkins? Y al final se quedó con el papel. No tuvo que forzar mucho el acento, al contrario que Winona Ryder y Keanu Reeves, que tienen acento británico, pero que dices tú, ¡uy! Lo mismo soy de Wisconsin, ¿eh? Algo está pasando sí, ahí. Además, mola el Van Helsing de esta película porque es un personaje también bastante diferente. Es un loco, es un zumbao y dice unas cosas rarísimas, está todo el rato provocando. Sí, no, además se dedica a provocar todo el rato a las chicas, sobre todo, ¿no? Como... La escena del baile, por ejemplo. Bueno, esto en el making of, insisto, podéis verlo claramente porque la escena del baile, donde hay un momento muy claro donde Van Helsing se acerca mucho a Mina y parece que está intentando hacer algo raro con ella. Realmente la está oliendo para ver si Drácula ya la ha poseído. Y eso te lo explican en el making of y te explican cómo fue una idea de Hopkins, que le dijo a Coppola, oye, ¿por qué no probamos esto? Y dijo Coppola, adelante, toda de caña, ¿sabes? O sea, no te voy a decir yo que no. Antes he hecho mención a las primeras escenas esas en las que aparece la llegada a Londres de Drácula, grabadas con la cámara Pathé. Y esto lo dije al principio del programa, hace ya unas cuantas horas atrás. Pero hay un momento donde pasan al lado del Teatro Liceo de Londres, con una especie de homenaje a Bram Stoker y a Henry Irving. Hay muchas curiosidades alrededor de esta película, vamos a ir dejándolo ya, pero es una película que os recomendamos como siempre ver. Coppola en su clímax, por decirlo así. Sí, en un momento muy álgido de su carrera. Momento... Esta sin duda entre sus mejores películas, vamos, seguro. Un momento dulce. Hay un homenaje también a Gustav Klimt en el vestido kabuki que lleva Drácula al final, a la obra El beso también. Hay una referencia ahí de la diseñadora de vestuario, que a mí me parece también brutal. Ves un poco como... Claro, vemos la armadura en la película y nos da una sensación, pero cuando ves el making of y ves que se está cayendo al pobrecito, se le caía a Gary Oldman, se le caía todo el rato, y el tío estaba parado, porque como tiene tantas piezas, que es así muy draconiana también la armadura. De hecho, se basa en eso. Obviamente es Drácula, el caballero del dragón, etcétera, juegan un poco con ese elemento. Y de hecho lo evidencia claramente la película con lo de yo he luchado por Dios. Y le ponen ahí luchando, le ponen batallando, que todas esas escenas de batalla originalmente estaban planteadas para hacerlas en plan guiñol, como sucede después cuando van Mina y él a un sitio donde hay figuras, guiñoles que están haciendo... Es que esa escena es brutal. Estamos hablando de una escena en la que están Drácula y Mina posteriormente en un restaurante. Sí. Y bueno, aparte de ese exceso que va a poner Coppola en toda su decoración, de fondo vemos pues como que hay un baile y lo único que vemos es un juego de luces y sombras, que es otro homenaje al guiñol. Y él lo recupera para dar mayor empaque incluso dentro de la época en la que estamos hablando a su película. 95 años hacía de la salida de la novela y 80 años de la muerte de Bram Stoker cuando salió esta película. Después de este peliculón que es el Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, llegamos a otro de
nuestros directores fetiche, al menos de Santi y mío, es un director llamado Dario Argento, que es un director al que, bueno, pues tuvo una época buena, hay que reconocerlo, pero ha hecho muchos mojones. Y entre uno de esos mojones está esta coproducción entre Italia, Francia y España, tomo aire, llamada Drácula 3D, de 2012. Menudo pedazo de mierda, o sea... Es mala, pero como pegarle a un padre. O sea, nada tiene sentido en esta película. O sea, vamos a acabar pronto con esto. Sí. Argento, no sé si que rodaba por heroína, no lo tengo nada claro, ¿vale? Es horrible. Es de esa época en la que Argento rodaba películas sin ton ni son, se rodaba de un equipo nefasto y de gente que tomaba muchas malas decisiones, en todos los sentidos. Aquí vemos una adaptación de Drácula por los cojones, no tiene nada que ver. Ninguna de las historias que hayáis visto de Drácula es un pueblecito que vive bajo el auspicio de este vampiro, que aquí es una especie de buen patrón, ¿no? Se dedica a tenerlos contentos, pero de vez en cuando se jala a alguno de ellos. ¿Mire cómo? Y entonces llega un momento en el que, bueno, viene Jonathan Harker. Sí. En nuestra escala de idiotez de Jonathan Harker, aquí llegamos a extremos. ¡Buah! Eso es horrible. Pero bueno, eso. Aquí Jonathan Harker es en el grado de idiotez máximo, ¿vale? Es un personaje que te dan ganas de fostearle según se baja del tren. Total, que también aquí Drácula le contrata como bibliotecario, también. Sí. Una mierda, igual, libros falsos. Y bueno, pues entonces viene Mina y Lucy. Lucy es en este caso la hija del bueno de Argento, Asia. Y aquí, la verdad es que está bastante comedido porque no vemos a su hija desnuda hasta la primera hora, ¿vale? El bueno de Argento llega un momento en su carrera que o desnuda a su hija o no sé qué. Me gustó, es todo súper raro, joder. Sí. Total, que Lucy, pues el vampiro se la come. Total, que esto es ridículo. La cosa es que no entendemos muy bien de qué coño va esto, porque Drácula es un ser malvado y despreciable, pero también es un héroe romántico. Sí. Todo junto. Se enamora de Mina, todo es muy confuso. Sí. Nadie entiende muy bien qué hacen los personajes, rebotan por ahí. Otra vez tenemos a Renfield como tonto del pueblo. Buah, esto es horripilante. El erotismo es muy de opereta. Tenemos erotismo, pero de la forma de la que Argento no sabe hacer erotismo. Igual que Jesús Franco sí sabía, este señor no. Te la duda, mamellas. Por favor, Darío. Y además que son las de tu hija. Nos resulta todo muy desagradable. Lo de los efectos especiales, o sea, hace que tus juegos de la Play 1, no sé, parezca lo máximo que te ha pasado en la vida. O sea, déjame algo. Ostras, no, en serio. ¿Hay una transformación en hombre lobo? Sí, espérate. Vamos a ir a eso porque eso tiene mucha amiga. A ver, esta película salió en 2012 y básicamente se hizo para hacerla coincidir con la muerte de Bram Stoker. Yo creo que ese era el objetivo, que había muerto en 2012, en 1912. Celebrar la muerte de Bram Stoker, o si le quedaba algo de vida, que se suicidase, ¿vale? Sí, acabar con él. Y vamos a contar los entresijos porque, bueno, tampoco sin profundizar mucho porque es lo que es esta película, pero detrás del guión de esta película está Enrique Cerezo, que también es el productor. Enrique Cerezo, sobre todo para la gente que nos escucha desde fuera de España, es el presidente del Atlético de Madrid. Eso es. Que esto no quiere decir nada, es un productor que lleva dedicándose toda la vida a hacer películas, bueno, pues algunas y a otras. Y en este caso se convierte en co-guionista. No sé qué pasó aquí. No sé qué pasó con esta película, no sé cómo a Argento le engañaron, le dijeron, vamos a hacer una película en 3D, y dijo, venga, vamos a hacer una película en 3D, no sé. Sé que el gobierno italiano puso dinero en hacer esto porque la nombró como de interés cultural nacional, no sé por qué. Mi teoría con esta película, y de las razones por las que el gobierno italiano puso pasta para que se hiciese, es para que Italia fuese recordada por algo distinto a haber sido la cuna del fascismo. ¿Vale? O sea, que no, lo peor que le ha pasado a Italia no podía ser esto, era la película. ¿Vale? O sea, ¿qué es peor, Mussolini o esto? Pues, para mí lo más destacable de esta película al menos es Marta Gastini, que es una chica súper bonita, es súper guapa, que hace lo que puede, o sea, es una actriz que la he visto en otras películas y funciona, aquí hace lo que puede, de hecho todos hacen lo que pueden. No lo hace mal, ¿eh? De hecho Mina es de lo más salvable, sí. Que lo que pasa es que como su personaje es estúpido y no sabemos exactamente por qué hace las cosas, claro, pues es muy difícil defenderlo. Si ella físicamente además da mucho el pego porque es muy dulce, muy victoriana y es una actriz con mucha presencia, pero es que no hay por donde coger el personaje que le han dado. Me gusta también que el personaje de Van Helsing por primera vez lo hace un holandés, Rutger Hauer. Pero que no tiene acento holandés. Que no tiene acento holandés, pero que Rutger Hauer, esto no sé si lo sabes, había hecho ya de Drácula en Drácula 3 El Legado, en el 2005. Pobre Rutger Hauer, qué carrera de mierda, ¿eh? ¡Ostras! ¡Buah! Súper loco.
Y si por algo puedo destacar esta película, es porque Drácula se transforma en 2 puntos. En un lobo. Bien. En un búho. Vale, bueno, venga, una criatura de la noche. En una cucaracha. Ña, ahí ya. En varias, se transforma en muchas. Y en una mantis. En una mantis. En una escena magnífica. Es magia, tío. Santi. Se transforma en una mantis, Santi. En una puta mantis. En una puta mantis. Es que lo que más me flipa es cómo te va ofreciendo la sensación de incredulidad, ¿no? Porque todo esto se ve desde el punto de vista de un personaje que está sentado. Y vemos proyectado contra la pared la sombra de una mantis. ¿Vale? O sea, la sombra de una mantis. Y poco a poco vemos como esa mantis se sube las escaleras en plan homenaje a Nosferatu, o yo que sé, o sea, no te acabas de creer exactamente lo que está pasando ahí, y efectivamente, no te engaña, es una mantis. Es una mantis hecha por ordenador, CGI cutre, ¿vale? Como si, no sé, a tu sobrino le dejas jugar con el Paint, o sabe Dios el qué. Mira, qué desastre. Y lo que me flipa, de esta película, y una cosa positiva en cierto modo también, y lo que te hace decir, bueno, vamos a verla hasta el final porque no sabes nunca lo que va a pasar. Eso sí es verdad. Es todo tan incoherente y es todo tan... Está todo hilado de forma tan mala que dices, es que me puedo esperar cualquier cosa. Y eso te hace en el fondo ver la película porque dices, claro, aquí puede pasar cualquier cosa ya. O sea... Claro, es que Drácula provoca una masacre y en la escena siguiente está en plan llorón. Ay, soy un señor de la noche, pero tú me ablandas el corazón, cariño. O sea, dices, ¿qué es esto? ¿Por qué hace esas cosas? Es que os lo estamos contando. Yo estoy escuchando a Santi y Santi me está escuchando a mí. Y aún habiéndolo visto... Sí, cuesta creerlo. Es que dices, es que está de coña, Santi está de coña, no aparece una mantis. No, aparece una mantis en la película. Y es súper loco, ya os digo, es una película que... la verdad es que, siendo ya un poco más serios, es una película que a mí particularmente me dio mucha pena verla, porque claro, es una película de Darío Argento. Darío Argento es un director que sí, que sabemos que ha hecho mucha mierda. De hecho, anterior a esto había hecho El fantasma de la ópera, que... También es un poco joder. Ostras, El fantasma de la ópera, inciso, en esta... pone a su hija a 4 patas. Literalmente. O sea, madre mía, Darío. Si es que es lo que tú decías, ha hecho 5 películas con ella y yo creo que en las 5 sale desnuda. Que no pasa nada, quiero decir que es una elección de guión suya o de quien sea, o de superversiones o de la hija, me da igual, pero que no deja de ser curioso. Pero lo que iba a decir es que es un director que nos ha dejado grandes películas que amamos, Santi y yo. De hecho, estamos los dos ahí esperando a ver qué tal han hecho el remake de Suspiria. Joder, Fenómena, Rojo Profundo, El pájaro de las alas de cristal. Yo que sé, hay una serie de filmografía de Argento que, como bien ha dicho Santi, se movía muy bien en un género y empezó a desligarse de ese género intentando hacer otras cosas y evolucionar con los tiempos. Y lo malo es que se quedó enganchado en una época. Y no supo reaccionar muy bien ante los cambios que se le venían a Argento. Y es una pena porque ves a un director que ha hecho grandes cosas, ver películas de este tipo, película por llamarlo de alguna forma, y dices, joder, tío, ¿qué te ha pasado, Argento? ¿Dónde está el cine, tío? Es que no hay cine en esta película, es que parece... Nada, ves la ambientación y parece... Joder, parece que está hecha en chinchón, tío. O sea, pero en chinchón actual, que faltan los coches y las cosas que dices, tío, pero el tren digitalizado... O sea, no sé, hay una serie de cosas que entiendo el objetivo de la película, entiendo que querían hacer una película 3D, etcétera, pero, joder, tío, que tú tenías cine. ¿Dónde está el cine que tenías? ¿Dónde está? ¿Por dónde se te fue? Es un tío que ha influido a directores a patadas, o sea... Claro. Es un antes y un después en el cine de género, tanto en el diálogo como luego a lo mejor cuando ya se puso un poco más sobrenatural, seguía haciendo buenas películas. Pero el efectismo cutre, porque es eso, cutre, que tiene esta película, que parece de director Nobel. Es que no me puedo creer que este tío sea un director que marcó una época. Ese es el tema. Y es que este es un chaval que acaba de empezar, que no tiene ni puñetera idea de cómo rodar una película. Y dices, bueno, pues venga. Pero es que es Darío Argento. A mí me dio mucha pena ver esta película. Me dio mucha pena. Más allá de la mantis y todo esto que me produjo mucha gracia y ciertas cosas que dices, madre mía, pero entiendo que estos artistas tienen sus sueños y su deseo artístico de intentar seguir haciendo cosas y creando, pero hay un momento donde tienes que decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, claro, pero no eres consciente de que esta película que has hecho no se acerca ni un poquito, no sé. Claro, ese es el problema. Supongo que tiene que ser muy difícil mirar a la realidad cuando has sido quien has sido, ¿vale? Pero guau. Es que Santi, esta película... Cuando hizo esta película, no recuerdo ahora el año exacto del pájaro de las alas de cristal, que es la primera película que hizo Argento, pero es que estamos hablando que igual llevaba 45 años haciendo cine. Lo mismo, sí. Y no se ven estos 45 años haciendo cine aquí. No, ya digo no que se ven.
parece un tío que no ha terminado ni es que es el eso, módulo de es eso, audiovisuales. y te digo que es que es muy complicada de salvar esta película. Es que no la salva nada, o sea, es insalvable. Pero bueno, como quería acabar este programa con una sensación más alegre y más... Tengo miedo ahora mismo. No tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, salieron más películas ya en el nuevo milenio, en la entrada del nuevo milenio salieron películas. Hotel Transilvania es una película divertidísima, han salido 2 partes, incluso 3 partes. No tercera, sé la del crucero. Sí, acaba de salir la tercera parte de Hotel Transilvania, una película muy divertida donde sale Drácula también. Hemos intentado no entrar en el mundo de la animación mucho, hay series por ahí de televisión también, El Pequeño Vampiro, que sé, hay cosas que nos han marcado mucho a nivel de... Una pandilla alucinante también. Hay una película de Van Helsing, que bueno, está ahí. Pero quería acabar con una... Dime. Y la de Drácula, la historia jamás contada. Claro, sí, no, bueno, es por eso digo. No hemos querido entrar en esas películas, pero está bien que simplemente veáis que, joder, que las conocemos y que no las hemos mencionado pues porque no nos apetecía, básicamente. Sí, porque algunas nos dan puto asco, ya está. En el 2002 apareció una película canadiense llamada Drácula, páginas del diario de una virgen. Coño, es verdad. ¿Quién dirige esta película, Santi? No me acuerdo, es que me acaba de llegar un flashazo. Guy Maddin. Claro, mi Guy Maddin, claro. Todo encaja, claro, todo encaja. Claro, maldita sea, había que acabar hablando de Guy Maddin, sí. Otro de mis fetiches. Claro, yo lo sabía, digo, no me ha dicho nada de esta película y yo creo que no se acuerda. No me acordaba. Que el vampiro, en realidad, aquí en este caso, Drácula es oriental, lo hace Zhang Wei Qiang. Visualmente es una maravilla. Además hay mucho baile en esta película, hay mucha danza. Es una película muda musical. O sea, es como cine mudo, pues como la película que comentamos. Esto creo que lo hicimos en el especial 100. ¿Elegiste esta película, Santi? Yo creo que fue en el especial 100 donde elegiste esta película. Sí, elegí una película de Guy Maddin, efectivamente. Sí. Que es un director que me fascina porque siempre hace un cine fuera de lo normal. Es un tío que arriesga muchísimo, en un homenaje constante al cine, además. Ama el cine y ama el cine mudo. Casi todas sus películas tienen referencias al cine más primigenio, ¿no? Y esta película, he de decir que, hombre, es dura de ver porque es cine experimental al fin y al cabo, pero estéticamente los movimientos de los personajes es que me resulta... A mí es una película que me gusta mucho y se había olvidado completamente, tío. La otra de la que hablamos fue Brand Upon the Brain, del 2006, pero esta película, en serio, si queréis... Quería acabar al menos este especial hablando de una película, no vamos a mencionar mucho más porque creo que es una película que... tenéis que descubrir vosotros si es una película diferente. Es diferente. A veces hablamos del cine como experiencias y Guy Maddin es un ejemplo de eso. A mí me lo descubrió Santi y he estado buceando un poco en él y tiene cosas sorprendentes, cuanto menos. Se me había ido completamente esta peli. O sea, no pasa nada, Santi. No, pero que me mola porque me la tenías como culo torcido y al final no lo ha sido tanto. Más que culo torcido ha sido acariciar tu culo. El terciopelo, además. Ha sido hasta bonito. Sí, pero gran película, es verdad. La intención con este programa era hacer un repaso a través de cómo la figura de Drácula ha ido variando desde que germinó en la cabeza de Bram Stoker y pues acabó en películas como por ejemplo con la que acabamos de cerrar, de Guy Maddin, que es un Drácula que es bailarín. Siempre que hacemos programas especiales sobre cine, me gusta mucho, y es una cosa que cada vez que planteamos este tipo de contenido, es una cosa que hablo mucho con Santi, me gusta que quede reflejado el viaje, una evolución. Y creo que en este programa, otra cosa no, pero hemos visto diferentes Dráculas, hemos visto diferentes personalidades, hemos visto cómo las historias poco a poco se van transformando y adaptando a la realidad que les rodea. Y hemos visto desde esa visión de cine mudo, hemos visto la versión de Bela Lugosi, la versión de Christopher Lee, hemos visto la de Jess Franco, y vemos que al final, como pasa siempre, como pasa en este tipo de géneros, como pasa en este tipo de personajes que ha sido tan tocado en la historia del arte, puede ser, por ejemplo, hablábamos antes de Sherlock Holmes, que yo creo que está un poco más anquilosado y está un poco más enganchado, aunque está ahí la versión de Guy Ritchie, por poner un ejemplo, pero personajes como Drácula dan bastante libertad a la hora de intentar siempre pues comunicar el mensaje que encierra la propia existencia de Drácula, porque estamos hablando de un personaje que en el fondo está condenado a la inmortalidad
Y muchas veces pensamos o añoramos la inmortalidad, es uno de los grandes sueños del ser humano. Y si algo nos demuestra este cine de Drácula, si algo nos demuestra la propia obra de Drácula, es que igual ser inmortal no mola tanto. Igual estar condenado a vagar por la tierra, igual estar condenado a tener que alimentarte de la gente, no es algo tan molón como puede parecer en un primer lugar. Un poco de carpe diem, por intentar sacar un mensaje positivo de todas estas historias, un poco de mensaje de carpe diem, porque sí, vivir, ser inmortal puede ser interesante, pero creo que hay que aprovechar el día, cada día que pasa, como si fuera, o al menos intentarlo como si fuera el último. Que se lo digan a Darío Argento y a las películas que viene haciendo últimamente, por ejemplo. Ha sido un especial muy interesante, ha sido un especial que nos ha llevado un buen rato. De hecho, yo estoy un poco tocado, venía un poco tocado de salud. No me encuentro mal, he aguantado estas... No sé cuánto durará al final, seguramente esto, como suele suceder últimamente que me junto con Santi para hacer especiales, sean 2 partes, no pasa nada, Santi. Es nuestra tónica habitual porque nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho compartir este tipo de contenido, este tipo de materia, y nos sentimos muy a gusto, yo creo que el uno con el otro. Nos complementamos muy bien, la gente al menos dice eso y es la sensación que tengo. Siempre intento resaltar esto y siempre lo digo, pero es que es así, es muy cómodo hacer especiales con Santi porque estamos en la misma onda y eso siempre se agradece. Y llevo este rato hablando con él ya 4 horas, no sé si llevamos 4 horas y media, una cosa así, aproximadamente 4 horas y media. Y lo interesante es que al final este tipo de programas que se convierten a veces más en una charla, que yo creo que es lo bonito de esto, una conversación entre 2 cinéfilos, que yo creo que es lo bonito del Descampado. Cuando hablamos de cómic pasa lo mismo, con gente que ama el cómic, siempre hablamos desde la pasión, y yo creo que en este tipo de programas quedan muy bien siempre y quedan, a la gente le gusta, porque lo que queda patente es que a pesar de que hablemos de películas que no nos gustan, a pesar de que hablemos de películas que nos duelen, como puede ser la misma de Darío Argento, siempre hablamos desde la pasión. Es el reflejo de lo que es el Descampado. Y es un poco el reflejo de lo que pretendía ser este programa. Hablar desde la pasión de una historia apasionante que creó, de este universo universal que creó Bram Stoker. Santi, es un placer como siempre tenerte en el Descampado. Estamos preparando nuevos programas y la verdad es que estoy muy contento de haber estado 4 horas y media hablando sobre Drácula, de este personaje imperecedero, inmortal, como la propia obra de Bram Stoker, y es un placer tenerte ahí como siempre, Santi. Como siempre, que os voy a decir que me encanta hacer esto, que estoy encantado de estar otro programa o otros, sabe Dios cómo acabará esto, que siempre es igual, con un tío como Sergio que los que pasamos por aquí nos hace disfrutar muchísimo, y es el alma y corazón del Descampado, por mucho que aportemos los colaboradores. Él es el Descampado, y como siempre es un auténtico placer compartir información que me deje con el culo torcido de vez en cuando con esas cosas que se saca él de esa enciclopedia de mierda de datos raros que tiene por ahí, lo de siempre, vaya. Y que vosotros hayáis disfrutado mucho, que hayáis aprendido alguna cosilla o que hayáis recordado algún dato, y sobre todo que os haya entrado ese picorcito, ¿no? Por ver las películas o incluso las malas, ¿no? Simplemente por decir, no pueden tener razón, ya veréis cómo sí. No sé, eso. Como siempre, encantado de que haya un feedback entre la gente que hacemos el programa y vosotros al otro lado de las ondas, y que nos encanta saber qué tenéis que decir, aparte de porque nos gusta que nos echéis flores, también para todo lo contrario, ¿no? Para decirnos, ¿verdad? Mierda, cosa habéis marcado, o algún dato que conozcáis vosotros y enriquezca todavía más la experiencia, ¿no? Como siempre, encantados de que vosotros aportéis lo que sea al Descampado. Y, joder, que me han entrado muchas ganas de jugar al Castlevania, ¿eh? Es verdad, no hemos hablado de Castlevania, es verdad. Y además, he de decir que empieza la temporada, que ya estamos trabajando en programas nuevos, viendo ya mucha mierda, como siempre. Vale. Esto no nos salva a nadie, y que creo que igual, que vamos a seguir buceando por la historia del cine, que es súper interesante. Aparte de ver las películas, la historia de las películas sabéis que nos apasiona, y pues queremos compartirlo con vosotros, así que estamos trabajando ya en cositas. Por supuesto, leed el libro, es un libro que bien ha dicho Santi, que lo ha leído ahora y que, bueno, pues ha envejecido un poco mal, pero si no habéis leído nunca el libro, la primera experiencia va a ser maravillosa, sobre todo porque os vais a sumergir es como si fuera un documental. Vais a ver cómo Bram Stoker os está contando un documental que se basa en Drácula. En serio, muy recomendable el libro, y sobre todo las películas que os hemos mencionado, que son más reseñables, disfrutadlas, porque hemos intentado no hacer muchos spoilers, pero bueno, seguramente algunos se nos haya escapado. Normalmente muere Drácula, o spoiler, eso sucede en casi todas, por no decir todas, o sea que más allá de eso, os recomendamos que echéis un vistazo y que, más allá del libro, veáis también las películas que os hemos dicho. Por ejemplo, la de Coppola, que es muy buena. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial. ¡Adiós! Chao.
Las tres vampiras, sí. Con las tres diablas está Drácula en plena orgía, no sé, satánico-sexual sangrienta. En plena orgía, noche y día. Claro, ¿sabes? Que es un poco nombre de película porno de los 80. Vamos a ir con la siguiente película, porque la siguiente película... Vas a hablar de tu ropa interior, por fin. No, de momento no. De momento, aunque mi ropa interior puede llegar a ser vampírica, pero bueno, eso ya es otra historia, sobre todo porque... Es otro descansado. Sí, me gusta usar ropa vampírica, me gusta usar ropa de 1890. Me gusta ese gallumbo. Que todo el mundo tiene su época hortera. Sí. Yo me acuerdo en mi primera veintena iba con camisa con chorreras a los mejores bares de Madrid. O sea, esto... Qué triste. En fin, dejemos de recordar tiempos pasados. Quiero fotos de eso. Sí, no, las hay. No, Santi, no me has entendido. Quiero fotos de eso. Sí. Vamos a ir... Gótico flamígero, vaya. Por ejemplo, sería La Condesa Drácula, 1971, que sigue un poco esta orientación que tenía la Hammer. Vuelvo otra vez el mito de la Condesa Bathory. Pero aquí sale Elton John en la película. En el minuto 42:30 sale el puñetero Elton John haciendo un personaje. Así como dato. Oblonga. La caja oblonga. La caja halal. Oblonga. Drácula halal. Oblonga.